Hey, ¿qué tal gente? Aquí con un nuevo capítulo de El Jedi Naranja. Quería recordarles que se pueden suscribir al canal si les gusta mi contenido. He notado que la mayoría de las personas que comentan no están suscritas al canal, jaja. Es raro, yo pensaba que los que comentan los fics eran subs, pero no, bueno, creo que ya les hice demasiado spam, jaja. Eso sería todo de mi parte, espero disfruten el fic. Sin más que decir, comenzamos. Capítulo 12. Naruto se había equivocado. Esto no era tan divertido como suponía. De hecho, probablemente era seguro decir que no era nada divertido. Había subestimado la cantidad de matones que había en el edificio, o mejor dicho, ni siquiera se le había ocurrido calcular su número. Resultó ser casi 30, todos armados e intentando matarlo. Esquivaba el fuego blaster como un loco, agachándose, esquivando y saltando por la habitación. Esto se complicaba aún más porque su brazo seguía frágil y dolorido. No quería arriesgarse a fracturárselo de nuevo, así que se vio obligado a limitar su uso a hacer señas con las manos. Pero incluso eso se estaba volviendo más difícil, ya que la muñeca y los dedos se le hinchaban por la lesión. Era todo lo que podía hacer para mantenerse a la vanguardia de la constante lluvia de proyectiles blaster que zumbaban por el aire. Ni siquiera pudo hacerlo a la perfección. Hizo una mueca cuando un rayo rojo abrasador rozó apenas sus costillas, dejándole una quemadura desagradable. La lesión no era grave, y con la adrenalina apenas la sintió, pero le sirvió como un duro recordatorio de las consecuencias del más mínimo error. Al revertir una descarga, creó 15 clones para hostigar a los gánsteres que le disparaban. Sin embargo, no duraron mucho. La fulminante lluvia de fuego cruzado destrozó al grupo de clones en cuestión de segundos. Algunos proyectiles aniquilaron a 2 o incluso 3 clones a la vez. Ese fue un descubrimiento que Naruto lamentó haber hecho antes de esta pelea. Resultó que los blasters más potentes, como las pistolas blaster pesadas y las carabinas, podían producir proyectiles lo suficientemente potentes como para atravesar varios clones antes de disiparse. Esto significaba que sus clones, con sus reflejos más lentos y su falta de sentido de la fuerza, no podrían resistir mucho tiempo el fuego blaster continuo en un espacio tan reducido. Sin embargo, los clones le quitaron algo de presión. Naruto aprovechó la situación saltando desde una pared y acercándose a los matones más cercanos. Agradecía la insistencia de Jiraiya en entrenar su taijutsu tan exhaustivamente. La práctica extra, combinada con su entrenamiento en teras casi con la maestra Helena Shan, le había sido muy útil. Mientras atacaba al matón más cercano, deseó por un momento tener un sable de luz para poder probar algunos de los movimientos que había aprendido del maestro Yoda. Poder desviar el fuego de sí mismo le vendría muy bien en ese momento. Concentrándose de nuevo en la pelea, Naruto asestó una patada vertical a la mandíbula de su oponente, haciendo que saliera un chorro de sangre y dientes rotos de su boca. Luego, lanzó una patada baja y amplia al hombre que estaba detrás de él, derribándolo al suelo. Sin embargo, no tuvo tiempo para nada más, pues tuvo que esquivar otra lluvia de proyectiles blaster. Un grito de dolor resonó a sus espaldas, seguido del olor a carne quemada. Hizo una mueca y gruñó furioso. Uno de los matones que acababa de abatir debía de haber sido alcanzado por el fuego enemigo de sus camaradas. A juzgar por cómo su grito se había apagado repentinamente, probablemente estaba muerto. Naruto sintió una punzada de culpa y rabia. Culpa porque él era, al menos en parte, responsable de la muerte del hombre. Su ira se dirigía a los bastardos que habían disparado a su propio camarada con tanta imprudencia. Esta no era la primera vez. De los aproximadamente 10 esclavistas que yacían en el suelo, 6 fueron víctimas de fuego amigo. En cierto modo, era una casualidad que sus oponentes fueran tan descuidados, ya que sin duda les facilitaba la vida. Sin embargo, a Naruto le seguía resultando repugnante que alguien pudiera menospreciar con tanta crueldad la vida de un camarada. ¡Malditos cabrones!, gritó mientras seguía esquivando. Primero esclavizan a toda esa gente, y ahora asesinan a sus amigos. Los voy a dejar hechos polvo. Sin embargo, no tuvo tiempo de reflexionar más sobre su indignación. Tuvo que emplear toda su concentración y velocidad para evitar ser acribillado por el fuego blaster. Por lo tanto, fue casi un pequeño milagro que no muriera de un disparo después de lo que sucedió a continuación. Mientras saltaba sobre una mesa, los sentidos de la fuerza de Naruto se vieron repentinamente invadidos por una sensación de peligro. Aunque sus sentidos de peligro eran los más afinados de sus poderes de la fuerza hasta el momento, nunca había sentido algo así. Era como si la fuerza le gritara al oído, desesperada por decirle que algo andaba mal.
Lo que lo empeoraba aún más era que él no era el foco del peligro inminente. Era Ahsoka. Ella estaba en apuros. Podía verlo en su mente. Imágenes de su mejor amigo tirado en el suelo. Sangriento. Inmóvil. Muerto. ¡No! ¡No! Eso no pasaría. Él no lo permitiría. Su distracción momentánea le hizo fallar el aterrizaje, convirtiéndolo en un torpe tonel. Con la mente acelerada, Naruto continuó el torbellino hasta que lo dejó detrás de una mesa volcada. Cubierto temporalmente, miró a su alrededor buscando opciones. Tenía que llegar hasta Ahsoka, y rápido. Bajar las escaleras no era una opción. Una docena de matones armados bloqueaban el pasillo. Eso solo dejaba rutas más inusuales. No importaba. De todas formas, odiaba ser normal. Su mirada se posó en la ventana más cercana. Daba a la plataforma de aterrizaje, y no había ningún gánster entre ella y él. Claro, estaba 3 pisos más arriba, pero tendría que conformarse. Con la decisión tomada, entró en acción. Había un blaster cerca de su pie, que se le había caído a un matón al que había noqueado. No los había recogido porque estaban listos para matar, y no tenía tiempo para averiguar cómo aturdirlos. Además, con lo herido que estaba, necesitaba tener ambos brazos libres para mantener la movilidad. Ahora, sin embargo, era justo lo que necesitaba. Naruto agarró el blaster del suelo y echó a correr hacia la ventana. Al acercarse, apuntó con el blaster y disparó al panel de Transpariacero. Los 2 primeros disparos lo atravesaron, y el tercero lo destrozó, dejando la ventana abierta. Sin aminorar la marcha, Naruto se lanzó por la salida recién creada, con la mirada ya puesta en Ahsoka y los prisioneros que llevaba consigo. Ni siquiera se dio cuenta de que otro disparo le rozó la parte superior del hombro izquierdo, tan concentrada estaba. La vio en el aire, a su derecha. Parecía estar atrapada tras unas cajas por un grupo de recién llegados, quienes le disparaban. Aterrizó agachado y corrió hacia donde la había visto, considerando las opciones. Su blaster era inútil a esa distancia, y nunca sobreviviría acercándose lo suficiente para apuntar correctamente. Todos sus jutsus útiles eran de corto alcance o demasiado lentos. Podía ver cómo las cajas se desintegraban rápidamente bajo la tormenta de fuego blaster. Sintió una llamarada de calor proveniente del sello en su estómago. El zorro se estremeció al sentir su angustia. Sin embargo, Naruto ignoró sus susurros, negándose a contemplar sus ofertas de poder. Sabía a dónde podía llevar ese camino, y no era un riesgo que quisiera correr. No estaba tan desesperado. Todavía no. Encontraría otra manera. A medida que su desesperación por encontrar una solución crecía, algo en su interior pareció encajar. Se concentró en su deseo de proteger a su amigo y cumplir la promesa que les había hecho a los esclavos liberados, dejando de lado cualquier otro pensamiento. Sintió la fuerza fluir a través de él como solo lo hacía durante la meditación, solo que ahora no meditaba. Soltando el blaster, extendió ambas manos e imaginó lo que quería, lo que necesitaba que sucediera. Entonces, concentrándose con todas sus fuerzas en su objetivo, tiró. Los paneles metálicos que constituían la cubierta de la plataforma de aterrizaje se estremecieron brevemente contra los pernos que los sujetaban. Luego, con un chillido atormentado, se desprendieron del suelo y se curvaron hacia arriba. En un abrir y cerrar de ojos, varias decenas de metros cuadrados de placas metálicas formaron un muro semicircular entre los mercenarios del Sol Negro y el grupo de esclavos fugitivos atrapados. Naruto temblaba por el esfuerzo que suponía construir su barrera improvisada. Doblar casi 5 toneladas de placas de duracero no era tarea fácil, sobre todo para alguien tan poco acostumbrado a usar la fuerza de esa manera. Aún así, estaba decidido, así que se esforzó al máximo y siguió tirando. El duracemento bajo las placas metálicas se agrietó antes de desprenderse del suelo en pedazos, reforzando la pared. Naruto estaba demasiado concentrado en su objetivo como para darse cuenta de que la barrera ya era muy resistente. Lo único que pasaba por su mente era mantener a todos a salvo. Un rayo blaster que pasó tan cerca de su cabeza que le quemó el pelo casi interrumpió su concentración. Jadeando por el esfuerzo, Naruto se obligó a desviar la mirada hacia el grupo de matones cuyo campo de fuego había cortado. Ahora le disparaban y gritaban algo sobre Jedi. Antes de que pudiera pensar en moverse, vio una brillante mancha verde cruzarse entre él y sus atacantes. Con la vista nublada por el cansancio, solo pudo distinguir una figura borrosa vestida de negro que blandía un sable de luz verde. Parecía que se habían salvado. ¿Algún tiempo antes? ¿Cómo estás tan seguro de que están vivos?, le preguntó Luminara a Jiraiya.
No quiero parecer cruel, pero un accidente de Speeder podría haberlos matado. Lo sé, dijo Jiraiya, con un dejo de irritación en su voz por primera vez. Pero créeme, si Naruto hubiera muerto, ambos lo sabríamos muy bien. El Kyuubi sería libre, y todos los Jedi de la galaxia lo sentirían. No me rendiré. No pretendía sugerir que abandonáramos la búsqueda, respondió Luminara, consciente de la posible impresión que podría haber causado. Por supuesto, seguiremos buscándolos hasta encontrarlos. Y espero de corazón que estén sanos y salvos. Solo deseo que estén preparados para un desenlace diferente. Jiraiya no respondió. No iba a explicar cómo sabía que Naruto estaba vivo. Simplemente lo sabía. Quizás era una sensación de la fuerza, pero no podía asegurarlo. Sus habilidades para usar la fuerza, como los Jedi, estaban mejor desarrolladas que las de Naruto, pero aún eran muy nuevas. Era bueno detectando la ubicación de un ser, pero comprender el presente o el futuro seguía siendo, en el mejor de los casos, una tarea incierta para él. Aguzando el vuelo con sus sentidos, aún en desarrollo, intentó de nuevo localizar a su ahijado. Durante las últimas horas, desde que el comunicador se había silenciado, Jiraiya había intentado localizar a Naruto periódicamente con la fuerza. Había demasiada gente alrededor para un sapo rastreador, así que tuvo que usar sus nuevas habilidades. Hasta el momento, había tenido poco éxito. Solo tenía una sensación general de que Naruto estaba vivo, y se estaban acercando. Ahora, sin embargo, acababan de entrar en el nivel 235, el mismo nivel en el que Ahsoka les había dicho que estaban justo antes de estrellarse. Esperaba que la proximidad le permitiera por fin localizar a Naruto y a su amigo. Sus esperanzas se vieron justificadas cuando, tras solo unos segundos de búsqueda, sintió dos presencias brillantes que solo podían ser Naruto y Ahsoka. Es más, estaban cerca. Lo siento, dijo Jiraiya con una amplia sonrisa. Están a nuestra izquierda, quizá a una docena de kilómetros. Luminara utilizó sus propios sentidos para tener una mejor idea de su ubicación. Sí, yo también lo siento, dijo, sin poder disimular por completo el alivio en su voz. Lo último que deseaba era encontrar a los niños muertos. Deberíamos llegar en unos minutos. Efectivamente, apenas 10 minutos después, su Speeder dobló una esquina y apareció ante lo que Jiraiya solo pudo suponer que era la ubicación de Naruto y Ahsoka. No fue una deducción difícil, siendo honesto. La batalla en curso era un buen indicio de que Naruto estaba allí abajo y de que alguien le había permitido tomar decisiones. Aguanta, le advirtió Luminara antes de llevar los motores al límite. Podía sentir a varias personas atrapadas tras una pila de cajas viejas, inmovilizadas por el fuego blaster. Tendría que actuar con rapidez para ayudarlas. Sin embargo, antes de que pudiera hacer nada, su vista se vio atraída por un movimiento en el tercer piso de un edificio cercano. Mientras observaba, una de las ventanas se hizo añicos bajo una ráfaga de blaster. Ni medio segundo después, una pequeña figura se lanzó por la ventana, realizó una voltereta frontal casi perfecta y aterrizó agachada en el suelo, aparentemente ilesa. A juzgar por su cabello rubio y el chaleco verde que llevaba sobre su túnica Jedi, este era Naruto Uzumaki. Quedó bastante impresionada por su salida del edificio, pero eso se convirtió en aprensión cuando empezó a correr directamente hacia el tiroteo. Una punzada de preocupación e irritación recorrió a Jiraiya al ver lo mismo. ¿Qué demonios está haciendo?, preguntó retóricamente, apretándose las rótulas con las manos. Va a conseguir que lo maten. Luminara asintió en silencio con su evaluación. Estaba a punto de hacer algo desesperado, como intentar saltar a la plataforma desde su posición a casi 400 metros de distancia, cuando vio que Naruto dejaba de correr. Entonces, antes de que pudiera siquiera terminar de preguntarse qué estaba haciendo, la fuerza pareció explotar con poder. Fue como si alguien hubiera encendido una pequeña estrella en la fuerza, tal era el poder que sentía. Era tan abrumador que tardó un instante en darse cuenta de que provenía del chico. Mientras observaba, casi 50 metros cuadrados de placas metálicas del suelo se desprendieron de sus tornillos y se curvaron para proteger a las personas atrapadas tras las cajas. Un segundo después, la plataforma de duracreto a la que estaban ancladas las placas comenzó a fracturarse y a elevarse, formando otra capa sobre el muro improvisado. Su técnica era increíblemente descuidada e ineficiente, notó Luminara en el fondo de su mente mientras los pilotaba más cerca. Estaba desperdiciando casi toda su energía simplemente estimulando la fuerza a su alrededor, pero eso era de esperarse de alguien tan inexperto. Lo hacía aún más impresionante que hubiera logrado una hazaña que ni siquiera muchos caballeros Jedi habrían logrado.
Sin embargo, el poder no fue lo que más le llamó la atención. Lo más notable de su despliegue de poder en la fuerza eran las emociones que ella percibía mezcladas en él. Había protección, amistad, sentido del deber, y más allá de todo eso, una sensación de felicidad y amor. Un amor por sus amigos y la alegría de protegerlos de quienes querían hacerles daño. La fuerza de esas emociones era abrumadora, y revelaban un profundo y, en su opinión, peligrosamente poco Jedi apego a sus amigos. Sin embargo, no empañaban el sentimiento de la fuerza como ella había supuesto que lo harían. No había oscuridad en el destello del poder de la fuerza, ni la fría viscosidad del miedo ni la abrasadora ira. Naruto actuaba claramente impulsado por el apego y las fuertes emociones, pero la fuerza parecía brillar con la luz. Casi esperaba que fuera visible a simple vista. Era cálida, reconfortante, incluso hermosa. Todos estos pensamientos pasaron por su cabeza en menos de 3 segundos mientras pilotaba el deslizador a toda velocidad, acercándose al tiroteo, mientras planeaba sus acciones al llegar. Una ventaja de su disciplina mental Jedi. En cuanto estuvo a 20 metros de la plataforma, puso el deslizador en vuelo estacionario y saltó sin decir palabra. Jiraiya, pensó, era un guerrero experimentado, incluso más hábil que ella. Sería útil, de eso estaba segura. Mientras tanto, los tiradores, mercenarios del Sol Negro que ahora podía ver, habían cambiado su objetivo hacia Naruto y habían empezado a intentar matarlo. Parecía que habían deducido que él era la causa de la reorganización del paisaje. Necesitaba darles un objetivo diferente, uno que pudiera defenderse. Así que saltó justo frente a ellos, con su sable de luz esmeralda encendiéndose en el aire y rechazando varios proyectiles. «Maldita sea. Es otra Jedi. Mátala», oyó gritar a uno de ellos. Blandía el blaster de 2 cañones de un auténtico soldado de infantería del Sol Negro, no un simple mercenario a sueldo. Era el líder. Claramente, negociar no iba a ser una opción, aunque Luminara estaba decidida a capturar con vida al menos al líder. Intentaba asesinar a 2 jóvenes Jedi, y eso era algo que a ella le interesaba mucho discutir con él. Largo y tendido. Con eso en mente, avanzó con paso firme, moviendo su sable de luz constantemente. Luminara practicaba la forma tercero, Soresu, y su enfoque en una defensa impecable le fue muy útil. Cada rayo que se acercaba rebotaba de inmediato, a menudo directo a quien lo había disparado. Cualquier rayo que no bloqueaba con su sable de luz, lo esquivaba, mostrando una flexibilidad y agilidad notables mientras se contorsionaba alrededor de una lluvia de fuego particularmente feroz. Avanzando así, pronto se situó a tiro de los mercenarios, los 5 que seguían con vida. Los otros 3 habían muerto por el reflejo de sus propios disparos blaster y ahora yacían en el suelo, dejando agujeros humeantes donde antes estaban sus rostros. El primer matón perdió su rifle blaster y uno de los brazos que lo sostenían, mientras ella desviaba su sable hacia arriba, atravesando el arma con un golpe suave. Su ataque descendente de respuesta le dio al siguiente en el pecho. Murió con un grito mudo, con una herida perfectamente cauterizada que le dividía el torso. Bloqueó algunos disparos del tercer matón mientras se abalanzaba sobre él. Usando la fuerza para aumentar su velocidad, lo atacó con una patada giratoria en la sien. La fuerza del golpe lo hizo dar una vuelta de 180 grados, estrellándose de cara contra el suelo. Continuando con el impulso de la patada, blandió su sable horizontalmente, desviando un disparo que iba a alcanzarla por la espalda. Un rápido empujón de la fuerza estrelló al cuarto tirador contra el costado del deslizador de carga en el que habían llegado. Oyó el golpe sordo de su cabeza al impactar contra el casco metálico, y se deslizó al suelo, ya inconsciente. Solo quedó el líder. Su ataque había sido tan rápido que apenas ahora estaba recobrando el juicio y apuntando con su arma distintiva. Era un blaster potente, Luminara lo sabía, pero también pesado y algo lento. Para cuando el soldado de infantería preparó su arma, ella ya estaba a menos de 1 metro de distancia. Cortó su rifle por la mitad con un movimiento de su espada, acercándolo lo suficiente a sus manos como para obligarlo a soltar lo que quedaba de su arma para no quemarse los dedos con el metal recién fundido. «Esto se acabó», dijo con calma, apuntando su sable de luz a su garganta. «Ríndete, y no sufrirás más daño ni tú ni tus hombres». Su voz era serena, pero dura e inflexible como el duracero. No veía con buenos ojos a una escoria como este hombre y sus compinches. El miembro del Sol Negro echó un vistazo rápido a lo que quedaba de sus hombres. No era una visión alentadora. 4 estaban muertos, 2 inconscientes y 1 gemía en el suelo, agarrándose el muñón del brazo izquierdo.
Volviendo la vista hacia el maestro Jedi, gruñó levemente y luego suspiró, hundiendo los hombros. De acuerdo, Jedi, dijo. Me rindo. Apenas un segundo después de que Luminara saltara del deslizador, Jiraiya hizo lo mismo, aunque su objetivo era diferente. Como Luminara había decidido enfrentarse directamente a los hombres que amenazaban a su ahijado, Jiraiya decidió ir a ver cómo estaba Naruto él mismo. De un solo salto lo llevó a lo que quedaba de la plataforma de aterrizaje y se movió rápidamente hacia donde estaba Naruto, con los brazos aún extendidos hacia la pared que había construido. Jiraiya se preocupó al ver a Naruto tambaleándose, con la máscara empapada de sangre por una fuerte hemorragia nasal. Varias quemaduras de aspecto desagradable marcaban sus brazos y torso, sin duda casi causadas por disparos de blaster. Naruto. Gritó, reconociendo las señales de tensión y agotamiento. Tranquilo. Déjalo. Ya están a salvo. Naruto parpadeó atónito un segundo antes de que el mensaje finalmente pareciera asimilarse. Con una última exhalación, bajó los brazos, liberando la fuerza. El muro de Duracreto y placas metálicas que había creado se derrumbó al instante. El Duracreto se desmoronó al suelo, mientras que las placas de la cubierta se relajaron parcialmente, desapareciendo la tensión constante. Al dejar de concentrarse en mantener el agarre en la pared, Naruto sintió la tensión que le había impuesto esa técnica. Se desplomó hacia atrás, solo para sentir a Jiraiya agarrándolo antes de que cayera al suelo. Mirando a su padrino, Naruto le dedicó una sonrisa temblorosa. Oye, Jiraiya-sensei, dijo entre jadeos. ¿Ahsoka y los demás están a salvo? Están bien, dijo Jiraiya, aliviado al oír la voz de Naruto. La maestra Unduli los está cuidando. Descansen por ahora. Naruto asintió débilmente antes de que sus ojos se abrieran de golpe. Hay más en el edificio, dijo con urgencia. Al menos 20. Probablemente estén en camino. Jiraiya maldijo ante eso, antes de formar un solo Kagebunshin. Vigílalo, le dijo a su clon, señalando a Naruto. Le pasó al rubio exhausto al clon y se giró hacia el edificio que Naruto le había indicado. Su agudo oído apenas podía captar los gritos y las carreras del interior. Con un suspiro, se crujió el cuello y se puso a trabajar. Formó un gran Rasengan en una mano y saltó hacia donde oía la mayor parte del ruido. En la otra mano sostenía una bomba cegadora. Impulsando el Rasengan hacia adelante, perdió el control de la técnica en el momento justo. La detonación resultante abrió un agujero que atravesó la pared y se extendió a la habitación contigua. Lanzó la bomba cegadora antes de que sus pies tocaran el suelo y cerró los ojos. ¡Mierda! Con un zumbido sordo, la bomba detonó, inundando la habitación con la luz de media docena de soles. Los matones, desprevenidos ya por la repentina entrada de Jiraiya, no tuvieron tiempo de prepararse. Cayeron de rodillas, gritando y frotándose los ojos. Él no tardó en noquearlos de un solo golpe rápido. Podía oír a más de ellos bajando corriendo las escaleras detrás de él. Al girarse para encararlos, empezó a hacer señas con las manos, con los dedos borrosos. Justo cuando el primer matón apareció a la vista, golpeó la pared con la mano. Kuchiyose, Gamaguchi Shibari. Gritó. En un instante, las paredes, el suelo y el techo de la escalera se transformaron en una sustancia carnosa, suave y rosada. Para sorpresa y angustia de los gánsteres, esta comenzó a engullir rápidamente sus extremidades, atrapándolos en su lugar. En cuestión de segundos, todos los hombres en las escaleras fueron absorbidos por el esófago del sapo de fuego gigante del monte Miboku, convirtiéndose en su próxima presa. Con un gesto de la mano, Jiraiya desestimó la invocación, devolviendo la escalera a su forma original. Escuchó atentamente, pero no oyó a nadie más en el edificio. Una vez cumplida su tarea, regresó con el grupo de matones que había noqueado antes. Con un carrete de alambre ninja, les sujetó las extremidades y les quitó todas las armas. Por si acaso, les puso un sello de contención. Hasta que lo quitaran, no podrían moverse ni despertar. No escaparían pronto. Quédense aquí, les dijo a los matones quejumbrosos. Seguro que pronto alguien vendrá a enseñarles una linda celda. Satisfecho de haber acabado con los matones, Jiraiya saltó del agujero por el que había salido. Al aterrizar, notó que Luminara se había acercado al grupo de mujeres acurrucadas tras las cajas. Estaba hablando con Ahsoka, quien observaba con interés su alrededor. Tomó a Naruto de su clon y lo llevó hasta el grupo. En cuanto lo vio, Ahsoka empujó a Luminara para correr hacia su amiga. Naruto. ¿Está bien? ¿Qué le pasa? Preguntó, visiblemente ansiosa. Su voz sonaba tensa por el estrés del día anterior.
Miró a Naruto con preocupación, buscando alguna herida que explicara su estado. Solo la mano de Jiraiya en su hombro le impidió acercarse a él para ver qué le pasaba. Estoy bien, intentó tranquilizarla Naruto, aunque su voz débil lo delató. Ahsoka simplemente le lanzó una mirada llorosa. Cállate. Gritó. Te volviste a lastimar, tonto. Te dije que no te lastimaras más, y tú, fuiste Y. Ahsoka terminó su discurso con un sorbo mientras se secaba discretamente las lágrimas. Sin embargo, sus gritos habían llamado la atención del maestro Luminara. Al notar el estado del rubio enmascarado, se acercó para ver cómo estaba. Le puso una mano en la frente y cerró los ojos, utilizando la fuerza. Aunque no era una verdadera sanadora, había estudiado bien los fundamentos, especialmente para situaciones como esta. Lo que descubrió al sondear su cuerpo no fue sorprendente, considerando lo que acababa de hacer. Está exhausto y muy agotado, pero debería estar bien, les dijo a Ahsoka y a Jiraiya. Usó la fuerza de forma muy ineficiente, lo que le sometió a una tensión considerable física y mental. Necesita descansar y comer después. Esas quemaduras necesitarán vendajes de Bacta, pero no ponen en peligro su vida. Jiraiya suspiró aliviado al escuchar su diagnóstico. Ya lo sospechaba, pues había reconocido algunos síntomas al ver casos de agotamiento de chakra, pero quería estar seguro. Tendría que asegurarse de que Naruto comprendiera mejor sus limitaciones en el futuro. Bajó a Naruto, apoyándolo en una de las cajas, mientras Luminara comenzaba a aplicarle vendajes con Bacta en las heridas. Se relajó visiblemente al ver que las propiedades analgésicas del Bacta calmaban su dolor. En cuanto terminó, Ahsoka y una enorme criatura felina negra se acercaron al chico. Al ver acercarse a Tora, Naruto abrió los ojos de par en par e intentó escabullirse. Sin embargo, sus extremidades se negaron a obedecer sus órdenes, y se quedó esperando la inevitable paliza. Para su sorpresa, nunca llegó. En cambio, Tora se acurrucó contra su costado suavemente, ronroneando como un motor. Usó la cabeza para levantar uno de los brazos de Naruto y luego se acurrucó bajo él, apretándose contra el calor de su cuerpo. ¿Sabes? Ahora le gusto, dijo Naruto, sonriendo con los ojos al recién dócil gato de Lot antes de mirar a Ahsoka. Su expresión oscilaba entre la preocupación, la diversión y la irritación, antes de finalmente convertirse en una falsa sonrisa de arrogancia. Sabías que lo tenía todo bajo control, ¿verdad? Dijo, señalando el campo de batalla, ahora en calma. No hacía falta que fueras a destrozar media plataforma. ¿En serio? Respondió, fingiendo ofenderse. Porque me pareció que estabas a 2 segundos de que te dispararan en pedazos. Se miraron fijamente durante unos segundos, fingiendo irritación. Sin embargo, al cabo de un rato, ninguno pudo mantener la farsa. Ahsoka se rió primero, riendo y sonriendo, seguida poco después por Naruto. Durante casi un minuto, el sonido de sus risas resonó por el vecindario, por lo demás sombrío. Sin embargo, al apagarse, el rostro de Ahsoka se puso serio y le agarró la mano derecha. Gracias por salvarme, Naruto, dijo con sinceridad, apretándole la mano con suavidad. Pero no quiero que te hagas daño solo para ayudarme, ¿de acuerdo? No me gusta verte así. Pensé que ibas a morir. Eres mi amiga, Ahsoka, respondió Naruto, con la misma seriedad. Siempre haré todo lo posible por ayudar a mis amigos. Me lastime o no. Es una promesa, y nunca la rompo. Ahsoka parpadeó ante eso y abrió la boca como para responder. Sin embargo, la cerró, aparentemente pensando en lo que acababa de decir. La incertidumbre se reflejó en su rostro por un instante, seguida de determinación. Finalmente, esbozó una amplia sonrisa y le dio un codazo en el pecho. Bueno entonces, dijo ella con descaro, supongo que tendré que hacerme lo suficientemente fuerte como para no necesitar protección, ¿no? En ese caso, competiré contigo para convertirte en un maestro, dijo Naruto, incapaz de resistirse a convertirlo en una competencia. Oh, qué bien lo has hecho, respondió Ahsoka con una mirada burlona. Apuesto a que estaré en el consejo antes de que seas caballero. Sabes que soy mayor que tú, ¿verdad? Sí, pero he estado entrenando desde que era pequeño. Yo también. Claro, como Shinobi. Hablamos de ser un maestro Jedi, ¿recuerdas? ¿O aún tienes el cerebro frito? Y así seguían las bromas, intercambiando bromas afables. A cierta distancia, Luminara observaba y escuchaba sus bromas amistosas, entrecerrando los ojos, pensativa. En su opinión, ambos, especialmente Naruto, estaban demasiado unidos, rozando los límites del código Jedi.
Sin embargo, no pudo evitar recordar los sentimientos inherentes al uso de la fuerza por parte de Naruto. Todo ese afecto, ese apego, ese amor abrumador por sus amigos y camaradas, había teñido su presencia en la fuerza como tinta en el agua, pero no la había oscurecido. Al contrario, había alimentado una de las oleadas más fuertes del lado luminoso que había visto en su vida. Frunciendo el ceño brevemente, volvió su atención a las esclavas que los dos jóvenes habían liberado. Si la inclinación de Naruto por el apego era buena o mala, era asunto del consejo. Por ahora, se conformaba con reconocer que él y Ahsoka habían hecho una muy buena obra al liberar a estas mujeres. Ya había contactado al consejo para que enviaran refuerzos y ayudaran con las mujeres y las prisioneras. Por ahora, solo podía esperar y prestar primeros auxilios. Mientras esperaba, sin embargo, el recuerdo de la luz de Naruto, llena de emociones, seguía rondando en su mente. Al igual que los recuerdos de lo que ella y Jiraiya habían hablado ese mismo día. Al final, los refuerzos del consejo tardaron casi 3 horas en llegar. Aunque Luminara había enviado los detalles de su ubicación y la ruta que había seguido para llegar, esto no cambiaba el hecho de que se trataba de un laberinto de túneles y calles que se extendía entre el templo y su posición actual. El hecho de que los refuerzos trajeran varias lanzaderas deslizadoras más grandes tampoco mejoró su velocidad. Para cuando llegaron, Naruto finalmente se había quedado dormido, y su cuerpo se apagó para recuperarse de la tensión a la que se había sometido. Finalmente, sin embargo, llegó. Para deleite de Ahsoka, el convoy estaba encabezado por el maestro Plo Koon. Era la elección lógica, pues era el que mejor conocía el submundo de los maestros de Coruscant, que se encontraban en el templo. No es que Ahsoka supiera nada de eso. Simplemente estaba feliz de ver a su primer amigo y tío adoptivo figurar de nuevo entre los Jedi. Kotoya, maestro Plo. Cantó alegremente, saludándolo. Él le devolvió el saludo, agradecido de ver a su joven amigo con vida e ileso. La noticia de que había llegado al nivel 1 lo había preocupado mucho. Kotoya, pequeño Sokka, dijo. Me alegra mucho ver que tú y el joven Naruto están ilesos. Sobrevivir a un viaje tan lejos en la ciudad subterránea es impresionante. He oído que incluso lograron descubrir una red de esclavistas y liberar a un grupo de prisioneros. Bueno, eso fue principalmente por Naruto, dijo, sin querer atribuirse un mérito que sentía que no se había ganado. Aunque no lo admitía, se culpaba en parte por haber quedado atrapada y porque Naruto se hubiera lastimado al salvarlos. Eso no es cierto, dijo una vocecita a un lado. Ahsoka estuvo increíble. Nos sacó de las celdas y les dio una paliza a un grupo de malos. Fue mágico. Ahsoka, con sus montrals ligeramente oscurecidos por los elogios, miró a su alrededor y vio a Eika, la joven Telin, de pie cerca. Evidentemente, había escuchado la conversación y decidió dar su opinión sobre cuánto mérito merecía Ahsoka. En efecto, dijo Plo, girándose para arrodillarse y mirar a la niña. Parece una historia fascinante. Soy Plo Koon. ¿Cómo te llamas, jovencita? Soy Eika, dijo tímidamente. ¿Tú también eres Jedi? Me alegro de conocerte, Eika, respondió Plo. Y sí, soy un Jedi. Ahora, cuéntame más sobre cómo Ahsoka te rescató de un lugar tan terrible. Eika se animó al instante, y su timidez desapareció como si nunca la hubiera tenido. Emocionada por la oportunidad de contar una historia genial, se sumergió de lleno en los detalles de su escape de los esclavistas. Plo Koon la escuchó pacientemente, asintiendo y animándola de vez en cuando. Ahsoka, mientras tanto, se debatía entre la alegría por los elogios que recibía y la vergüenza por lo exagerada que era gran parte de la historia de Eika. Aún así, no iba a interrumpir a la chica cuando la hacía parecer tan genial. Pensó que eso sería simplemente grosero. Bueno, eso suena a toda una aventura, dijo Plo, antes de ponerse serio. Bueno, Eika, dime. ¿Tienes algún familiar con quien podamos contactar para avisarles que estás a salvo? Odiaba hacer la pregunta, pues sospechaba firmemente que la respuesta solo le traería recuerdos dolorosos a la niña. Había un límite en las maneras en que una niña de su edad terminaba en una red de esclavistas, y la mayoría involucraba a padres muertos o que merecían la muerte. Sin embargo, era mejor quitárselo de encima ahora, para poder decidir el curso de acción correcto cuanto antes. Sus temores se confirmaron cuando su alegre sonrisa se desvaneció, dejando en su lugar una expresión de tristeza y, mucho más preocupante, de terror. Por favor, no me envíe de vuelta allí, señor Jedi, dijo, con la voz temblorosa por el miedo repentino. Prometo que me portaré bien. Pero no me obligue a volver con ellos. Por favor, Sontan, no puedo.
La joven Telin empezó a balbucear incoherencias, con lágrimas corriendo por su rostro mientras Ahsoka la observaba confundida. La idea de regresar con su familia la aterrorizaba, lo que provocó en Plo una repentina necesidad de cazar a los monstruos que habían lastimado tanto a esta pequeña. Descartó la idea como indigna de un maestro Jedi, y con dificultad descargó su ira en la fuerza. Centrándose en la angustiada niña que tenía delante, Plo la sujetó por los hombros y les dio un apretón reconfortante. «Tranquilízate, pequeña Ika», dijo, enviándole oleadas de calma y paz a través de la fuerza. Funcionó, y sus llantos se convirtieron en simples sollozos a medida que su miedo se disipaba. «Nadie te obligará a volver allí si no quieres. Lamento que te haya ocurrido esta injusticia, niña. A todos ustedes». Dirigió estas últimas palabras al grupo de mujeres que se había empezado a reunir cerca de él, escuchando a escondidas la conversación. Le entristeció, pero no le sorprendió, ver el miedo, la desconfianza, la ira y el resentimiento manifiestos en muchas de sus caras al verlo. Era una imagen cada vez más común últimamente. «De mucho nos sirven tus disculpas, Jedi», espetó una de las mujeres, una druida grupiana. «Quizás deberías haber detenido a estos tipos antes de que tomaran el control del barrio y empezaran a acorralar a la gente. ¿O es que estás demasiado lejos de tu torre de marfil para venir a ayudarnos?» De nuevo, solo puedo ofrecerles mis disculpas y la ayuda de los Jedi y la República para reconstruir sus vidas. Estos hombres serán castigados y quienes los contrataron comparecerán ante la justicia, dijo con calma, sin dejar que su ira lo afectara. Después de todo, no era del todo injustificada. Notó que Ahsoka prestaba mucha atención a la conversación, pero no intentó despedirla. Pensó que ya había arriesgado su vida para ayudar a liberar a estas mujeres, así que tenía derecho a escuchar lo que tenían que decir. «PFFT, no me hagas reír», dijo otra mujer, esta vez una Mikian de piel rosada. «Esos hombres son Sol Negro. Sobornarán a cualquier juez que les pongas delante, si es que llegan tan lejos. Sus jefes ni siquiera serán arrestados. En cuanto a tu ayuda, ¿desde cuándo los Jedi o la República han ayudado a gente como nosotros? Somos demasiado pequeños para recibir ayuda de los poderosos Jedi y su preciada República. No puedo cambiar el pasado, por mucho que lo desee», dijo Plo. «Los Jedi no lograron evitar esta injusticia, pero les aseguro que haremos todo lo posible para ayudarlos ahora». La convicción absoluta en su voz apaciguó un poco la ira de las mujeres. Ninguna esperaba una admisión de culpa por parte de un Jedi, y oírla las conmocionó y las sumió en un silencio contemplativo. Interpretando eso como permiso para continuar, Plo Koon volvió a hablar. «Damas, comprendo su reticencia a confiar en mí. Sin embargo, les doy mi palabra como miembro del Alto Consejo Jedi de que me aseguraré de que reciban ayuda y de que se haga justicia a estos criminales. Por favor, acompañen a Ahsoka con la maestra Unduli. Ella las acompañará al templo mientras yo escolto a estos esclavistas a un centro de detención». Ante su amable insistencia, el grupo de mujeres se dirigió a uno de los speeders de transporte que había traído, liderados una vez más por Ahsoka. Al subir, Luminara se presentó y las ayudó a acomodarse. También se aseguró de que Naruto, quien aún dormía profundamente, también subiera al speeder. Mientras tanto, Jiraiya y Plo subieron a los prisioneros, aún atados, al otro deslizador. Solo cuando los sujetaron con las ataduras, Jiraiya retiró los sellos que les había puesto. Al ver los sellos, Plo sintió curiosidad por su significado y le preguntó a Jiraiya al respecto. Al escuchar la explicación, su interés se acentuó aún más. «Tendré que hablar con el maestro Yoda para que te permita enseñar a algunos de los otros maestros estas extrañas técnicas tuyas», dijo pensativo. «Si estás dispuesto a compartirlas, claro está». «Estaría dispuesto a enseñar mis técnicas al Consejo Jedi», dijo Jiraiya, algo sorprendido por el repentino interés. «Aunque no creo que muchas sean muy populares. La mayoría son demasiado agresivas para encajar bien con la filosofía de la Orden en estos temas». «Quizás», dijo Plo. «Pero creo que el conocimiento rara vez, o nunca, es bueno o malo. Puede ser tentador, incluso peligroso, pero al final, depende de cada uno de nosotros, como individuos, usar nuestras habilidades y poderes con justicia». «Ese es un punto de vista algo diferente al de la mayoría de los Jedi con los que he hablado», dijo Jiraiya. «La mayoría no están tan abiertos a nuevas ideas como tú». «Sí, he oído hablar de sus desacuerdos con otros sobre el código Jedi», dijo Plo. «Si están dispuestos, me interesaría conocer sus opiniones al respecto». «¿En serio?», dijo Jiraiya, con la sorpresa y el escepticismo reflejados en su voz.
¿Quieres saber qué pienso del código? Sí, respondió Klo con serenidad. Creo que escuchar diferentes puntos de vista a menudo conduce a una mayor sabiduría. Si deseas acompañarme al centro de detención, podríamos hablar por el camino. Jiraiya reflexionó sobre esto. Por un lado, se resistía a dejar a Naruto cuando el niño estaba tan vulnerable como ahora. Por otro lado, confiaba en que Luminara y Ahsoka lo cuidarían. Honestamente, considerando que estaba inconsciente y que probablemente permanecería así durante casi 12 horas, probablemente estaba más seguro que nunca en todo el día. Al menos ahora no podía meterse en más problemas. Al final, la oportunidad de que un miembro del Alto Consejo, además comprensivo, escuchara sus ideas era demasiado buena como para dejarla pasar. Si bien respetaba su misión y coincidía con la mayoría de sus ideales, Jiraiya tenía serios problemas con las posturas de la Orden sobre las emociones y el apego. Problemas que, según él, esta conversación podría ser el primer paso para resolver. Si está dispuesto, con gusto lo acompañaré, maestro, dijo finalmente. Klo asintió y se giró para abordar el deslizador. Jiraiya le indicó a Luminara que acompañaría a Klo y lo siguió. Unos segundos después, su piloto se alejó de la plataforma y partieron para dejar a sus prisioneros. A mitad de camino de regreso al templo, Ahsoka estaba aburrida. Naruto seguía despierto, y todos los antiguos esclavos también se habían quedado dormidos. Evidentemente, habían tenido pocas oportunidades de descansar antes del rescate, y la huida, cargada de adrenalina, los había dejado completamente agotados. Aunque no le importaba que se echaran una siesta, Ahsoka no tenía con quién hablar en la sala de pasajeros. Nadie más que la maestra Unduli, claro. Normalmente, dudaría en molestar a una maestra. Ni siquiera era Padawan todavía, y aunque solían ser muy amables al respecto, la mayoría de las maestras estaban demasiado ocupadas para hablar con una jovencita fuera de clase. En este caso, sin embargo, Ahsoka no tuvo ningún problema en hablar con la maestra Mirialana. Estaba llena de preguntas que quería responder, y no creía que la maestra Leem fuera la persona indicada. Además, la maestra Unduli no estaba haciendo nada en ese momento. ¿Sabes, jovencita, si sigues inquieta así, seguro que le haces un agujero al asiento?, dijo Luminara, provocando que Ahsoka soltara un grito de sorpresa. ¿Y ahora qué te llena de curiosidad, Ahsoka? Ahsoka parpadeó, sorprendida por el aparente conocimiento que la maestra Unduli tenía de sus pensamientos. ¿Podía leerle la mente? Para sus adentros, Ahsoka puso los ojos en blanco. Era una maestra Jedi, claro que podía leerle la mente. Solo cuando proyectas tus pensamientos tan alto, jovencita, dijo Luminara, sobresaltando de nuevo a Ahsoka. Deberías practicar más a proteger tu mente y controlar tus emociones si no quieres ser tan obvia. Lo siento maestro, dijo Ahsoka, avergonzada de que la llamaran así. Está bien, Ahsoka. Ahora, haz tus preguntas. ¿Qué te tiene tan preocupada? Bueno, se trata de algo que oí decir a algunos esclavos después de que los liberamos, dijo Ahsoka en voz baja, sin querer despertar a ninguno de los pasajeros dormidos. Cuando supieron que eran Jedi quienes los ayudaban, parecieron sorprendidos, supongo. Y enojados. Hablaban como si a la Orden Jedi no le importaran. A la República tampoco. Decían que los Jedi y la República siempre ignoraban a la gente común y corriente. ¿Qué querían decir, maestro? Luminara guardó silencio un momento, reflexionando sobre la pregunta. Normalmente, no querría despojar a una joven de sus ilusiones a tan temprana edad, pero las circunstancias habían conspirado para que Ahsoka viera el lado más feo de la realidad. Intentar protegerla como lo haría con la mayoría de los jóvenes ahora sería contraproducente. Suspirando, Luminara decidió que la verdad, casi, sin adornos era su mejor opción. La verdad, Ahsoka, es que mucha gente en la galaxia se siente abandonada o ignorada tanto por la República como por la Orden Jedi, dijo. Hay muy pocos Jedi para ayudar a todos los que lo necesitan. Debemos centrar nuestros esfuerzos en donde podemos hacer el mayor bien, y eso a menudo deja sin resolver problemas menos obvios, como esta red de esclavistas. Pero entonces, ¿por qué la República no puede intervenir y ayudar a quienes nosotros no podemos? Preguntó Ahsoka, sin comprender el problema. Para ella, era simple. Si no había suficientes Jedi para ayudar a todos, entonces el gobierno de la República debería ponerse manos a la obra. Eso sería ideal, admitió la maestra Unduli, complacida con la comprensión que la chica tenía del sistema. O al menos, de cómo debería ser. Pero el Senado, y gran parte del resto del gobierno, están sumidos en la corrupción y la burocracia.
El canciller Palpatine ha hecho algo bueno para frenar la peor parte de la corrupción, pero sigue siendo un problema grave. Incluso está afectando un poco a los Jedi. ¿Qué quieres decir?, preguntó Ahsoka. Con el gobierno tan paralizado por la corrupción, los Jedi a menudo se ven obligados a dedicar todo su tiempo a evitar que surjan conflictos entre varios sistemas, respondió Luminara. La conversación iba más allá de lo que normalmente consideraría hablar con un joven, pero Ahsoka parecía bastante precoz y, al parecer, seguía la conversación con atención. Viejas disputas suelen florecer bajo las narices de funcionarios corruptos. Como Jedi, dedicamos gran parte de nuestro tiempo a asegurarnos de que estas disputas no desemboquen en una guerra real. Desafortunadamente, la Orden simplemente no tiene tiempo para descubrir todas las injusticias ocultas. Por desagradable que parezca, a veces hay que aceptar que algunos crímenes quedan impunes. Si intentas arreglar todos los males de la galaxia, acabarás logrando muy poco. Aprende donde tus esfuerzos pueden dar frutos y concéntrate en ello. Lo entiendo. De verdad. Pero no voy a ser así. No quiero ser alguien que se olvide de la gente como, bueno, ellos, dijo Ahsoka, señalando al grupo de mujeres que dormían la siesta. Siempre ayudaré a quienes vea que lo necesiten. Luminara sonrió levemente ante eso. La convicción de la joven Togruta era digna de admiración, y difícilmente podía negar su objetivo. Ahsoka era joven e idealista, y Luminara no podía despojarla de eso todavía. Suena como una meta muy admirable, dijo. Ahora, te sugiero que medites hasta que lleguemos al templo. Has tenido un día muy estresante y necesitas centrarte. Te avisaré cuando lleguemos. Pero maestra Unduli, dijo Ahsoka, haciendo un puchero. Nunca se le había dado bien meditar, y hubiera preferido continuar la conversación. Sin embargo, una mirada mordaz de Luminara le indicó que no había sido una sugerencia. Inclinando la cabeza, regresó para sentarse junto a Naruto mientras intentaba meditar. Mientras se sentaba e intentaba concentrarse en la fuerza, Ahsoka se sintió incapaz de concentrarse en la meditación. Tenía demasiadas cosas en la cabeza y demasiada adrenalina aún circulaba por su cuerpo. Se encontró escuchando el ruido ambiental a su alrededor. Tora, que seguía recostado sobre el pecho de Naruto, ronroneaba con fuerza. Se mezclaba con el suave sonido de los ronquidos de Naruto y el suave zumbido de los motores del deslizador. Todo ello se fundía en un ruido blanco sorprendentemente relajante. Antes de que fuera consciente de su creciente somnolencia, Ahsoka se quedó dormida. Capítulo 13. Naruto despertó lentamente, algo inusual en él. Desde que se unió al equipo 7, se había acostumbrado a dormir ligeramente y despertarse rápidamente. Su entrenamiento en el templo Jedi durante los últimos meses solo había reforzado ese hábito. Ahora, sin embargo, estaba recobrando la consciencia lentamente, como si ascendiera a través de un pantano. A medida que más partes de su cerebro se preparaban para el servicio, Naruto notó que yacía sobre un colchón cómodo, aunque algo firme, cubierto por una manta cálida. Dado que su último recuerdo era estar sentado apoyado contra una pila de cajas en el suelo duro, dedujo que alguien lo había movido. Gimiendo suavemente, abrió los ojos. Al enfocarse, vio los familiares techos abovedados del templo. Tiene sentido, supuso. Arrugó la nariz al percibir el inconfundible olor a desinfectante. Debo estar en las salas de curación. Podoro. Antes de que pudiera reunir sus neuronas dispersas y empezar a planear su escape de la enfermería, un rostro familiar apareció ante sus ojos. Jiraiya lo miró con una cálida sonrisa. Me alegra verte despierto, chico, dijo, disimulando cuidadosamente el alivio en su voz. Te tomaste tu tiempo. Dormiste una buena siesta. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?, preguntó Naruto en respuesta. Toda la tarde, dijo Jiraiya. Ya casi anochece. ¿Cómo te sientes? Estoy bien, dijo Naruto, restándole importancia a la preocupación de su padrino. Tengo un poco de hambre. ¿Dónde están Ahsoka y los demás? ¿Están bien? Las mujeres que liberaron están siendo procesadas por los Jedi y las autoridades locales, dijo Jiraiya, sabiendo que si no respondía a la pregunta de Naruto, intentaría escabullirse para averiguarlo él mismo. Al parecer, hay algunos grupos de ayuda que ayudan a mujeres en su situación. No tendrán ningún problema. En cuanto a Ahsoka, estoy bien, dijo la voz familiar y algo molesta de Ahsoka. Naruto la miró y la vio en una cama junto a la suya, con los brazos cruzados en actitud desafiante. En serio, dijo, no estoy herida. ¿Por qué tengo que quedarme en cama?
Porque el sanador lo dijo, y hace tiempo que aprendí a no desobedecer a un médico, dijo Jiraiya con un aire que le indicó a Naruto que no estaba escuchando la primera versión de la conversación. El maestro Nema dijo que ambos necesitan pasar la noche en cama para monitoreo y reposo. Acéptenlo. Naruto y Ahsoka emitieron idénticos gemidos de exasperación al saber que tendrían que pasar la noche allí. Jiraiya simplemente puso los ojos en blanco ante sus payasadas. Sabía que Naruto odiaba tener que quedarse en hospitales, y parecía que Ahsoka tenía una aversión similar a la atención médica. A veces, los dos se parecían tanto que daba miedo. Se había alegrado de que Naruto hubiera hecho amigos tan rápido en el templo, pero tenía que hacerse amigo de alguien tan parecido a él. Un solo Naruto era suficiente, por mucho que le importara. Aún así, tenía que admitir que Ahsoka le estaba empezando a caer bien. Jiraiya solo la había visto un par de veces, pero le parecía inteligente, intrépida y decidida, cualidades que él apreciaba. El hecho de que no solo hubiera sobrevivido a su reciente experiencia, sino que también hubiera salvado la vida de Naruto y luego hubiera desempeñado un papel clave en el rescate de un grupo de esclavos, decía mucho de sus habilidades y de su carácter. Claro que también era arrogante, testaruda, irrespetuosa y a menudo desobediente, pero en eso, razonó Jiraiya, era solo una niña. No es que Naruto fuera mucho mejor, aunque sin duda estaba mejorando rápidamente. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un fuerte gruñido proveniente del estómago de Naruto. Jiraiya miró a su ahijado y lo miró con una ceja enarcada. ¿Solo tienes un poco de hambre, dijo con sarcasmo. Vale, de acuerdo, me muero de hambre, respondió Naruto, antes de que un brillo de complicidad se le iluminara en la mirada. ¿Podrías traerme algo de comer del comedor? Buen intento, chico, rió Jiraiya. Pero no los perderé de vista hasta que la maestra Nema diga que pueden irse. Haré que un droide traiga comida. Ay, vamos, Jiraiya-sensei, se quejó Ahsoka, al darse cuenta del plan de Naruto. ¿Por qué no puedes ir a buscarlo tú mismo? Así será más rápido. Porque los conozco, dijo Jiraiya, mirándolos fijamente. En cuanto salga por esa puerta, tú y Naruto intentarán escapar. El maestro Nema me dijo que los vigilara, y eso es lo que pienso hacer. Así que acéptenlo. Ninguno intentó siquiera protestar por su inocencia. En cambio, simplemente pusieron los ojos en blanco y volvieron a sus camas con un bufido. Jiraiya, satisfecho de haber dejado claro su punto, se dirigió a un panel de comunicación en una pared cercana. Le indicó a un droide de servicio que trajera comida para ambos, asegurándose de tener en cuenta cuánto podía comer Naruto cuando tenía hambre. Esto hizo que el droide pensara que traía comida para 12, pero Jiraiya lo ignoró. Unos minutos después, el droide llegó, tirando de un carro lleno de comida. Por fin, exclamó Naruto. Estaba a punto de empezar a comerme la manta. Ahsoka simplemente se quedó mirando fijamente la enorme cantidad de comida. Eso parece suficiente para alimentar a 3 Wookiees, dijo. ¿Cómo se supone que vamos a comer todo eso? Su pregunta fue respondida momentos después, cuando Naruto empezó a devorar la comida con una velocidad y eficiencia que habría avergonzado a un grupo de Mexu. Para su desconcierto e irritación, de alguna manera lo hizo con la máscara puesta. Negando con la cabeza ante la rareza de Naruto, Ahsoka se volvió hacia su plato y se abalanzó con entusiasmo. Tardó un poco, pero al final incluso el estómago aparentemente insípido de Naruto quedó satisfecho. Se recostó con un suspiro de satisfacción, resignado a pasar la noche en la enfermería. Jiraiya, al notar la aparente relajación de su ahijado, se dispuso a retirar los platos apilados a su alrededor. Escucha, chico, dijo al terminar, estoy cansado. Tú también. El maestro Nema sigue por aquí. Prefiero no quedarme despierto toda la noche, asegurándome de que tú y Ahsoka se queden aquí. Si voy a echarme una siesta, ¿me prometes no irte? No es que tengas nada mejor que hacer que pasar la noche aquí. Naruto lo pensó un momento antes de encogerse de hombros. Bien, dijo. Te prometo que no intentaré escapar. Puedes dormir. Jiraiya lo miró fijamente unos segundos antes de asentir agradecido. Confiaba en que Naruto cumpliría una promesa, así que se acercó a una de las camas y se acostó. Con la rapidez de un soldado experimentado, se quedó dormido en menos de un minuto. Naruto suspiró y miró al techo durante unos minutos. De repente, sin previo aviso, extendió un brazo hacia un lado. Agarró una pequeña mano naranja que se acercaba sigilosamente a su rostro, con la intención de quitarle la máscara. Vamos, Ahsoka, eso fue una debilidad, dijo. ¿De verdad creíste que funcionaría? Pensé que estabas dormido, refunfuñó. Un día de estos veré qué hay debajo.
Y no digas que ya he visto lo que hay debajo de tu máscara. Ya sabes a qué me refiero. Naruto se rió ante eso, antes de apretarle la mano suavemente. Se incorporó sobre las almohadas para poder mirarla bien. ¿De verdad estás bien?, le preguntó con una voz inusualmente suave. ¿No te has hecho daño? Por un instante, la habitual mirada arrogante y desafiante de Ahsoka se suavizó en una sonrisa genuina. Le devolvió el apretón de mano. Estoy bien, dijo. De verdad. Me salvaste la vida. Gracias. Naruto sonrió ante eso, aunque sus siguientes palabras lo interrumpieron. Aunque estoy segura de que habría encontrado la manera de librarme de eso, dijo, recuperando su descarada confianza. Y si alguna vez intentas rescatarme como una damisela en apuros otra vez, te patearé el trasero de aquí a Nar Shaddaa y de vuelta, ¿entiendes? Naruto puso los ojos en blanco y desestimó su declaración con un gesto. Ella resopló, antes de volver a su cama, con el cansancio apoderándose de ella una vez más. Naruto ya estaba dormido cuando ella se acostó. Mientras se quedaba dormida, tuvo un último y horrible pensamiento. Tendrían que informar al consejo al día siguiente, ¿no? Oh, gracias por su informe, maestra Unduli, dijo Master Windu. No tenemos más preguntas para usted ni para Jiraiya. Pueden retirarse. Díganles a Naruto y Ahsoka que esperen hasta que los llamemos. Sí, amo, dijo Luminara mientras ella y Jiraiya inclinaban la cabeza respetuosamente. Habían pasado la última hora relatando su versión de los acontecimientos del día anterior, desde la llegada del mensajero Sapo hasta su regreso al templo. El consejo había estado especialmente interesado en el uso de la fuerza por parte de Naruto para crear el muro entre los mercenarios del Sol Negro y los esclavos. Al parecer, habían sentido el impacto de su esfuerzo en la fuerza durante todo el camino en el templo. Luminara había informado al consejo sobre su propia percepción del uso de la fuerza por parte de Naruto, incluyendo la extraña contradicción de estar impulsada por las emociones y, al mismo tiempo, firmemente arraigada en la luz. Ella misma no estaba segura de cómo interpretar tal fenómeno, pero esperaba que el consejo no censurara al chico por ello. Como les había dicho, independientemente de su inspiración, estaba completamente convencida de que Naruto había usado el lado luminoso de la fuerza y no el oscuro. Había mencionado sus diversas conversaciones con Jiraiya, pero se había reservado los detalles. Aún no estaba segura de cómo reaccionar ante sus opiniones, pero eran difíciles de ignorar. Algo en sus creencias le resonaba, y quería meditarlo antes de presentarlo ante el consejo. Afortunadamente, Jiraiya también había optado por omitir los detalles de lo que había discutido con ella. Sin embargo, a juzgar por la delicadeza de la firma de Plo-koon, no era la única persona presente que había tenido una conversación interesante con él. Jiraiya, en realidad, había dicho muy poco durante su informe. Explicó la naturaleza de un sapo mensajero a los maestros, que estaban confundidos al respecto, y describió cómo había tratado con los esclavistas, que aún se encontraban en el edificio cuando llegaron. Su descripción de la técnica Gamaguchi Shibari que había usado había suscitado algunos comentarios, pero ninguna condena real. La mayoría de los maestros estaban más interesados en cómo funcionaba la técnica que en su disgusto por su uso para matar a los esclavistas. Habían elegido su camino, y Jiraiya los había matado por simple necesidad, no por ira u odio. Lamentablemente, como ya había explicado, las técnicas de sapo requerían un contrato con los seres misteriosos, lo cual requería el uso de chakra. Hasta el momento, ningún Jedi había logrado canalizar la fuerza a través de su cuerpo para producir chakra durante más de un par de segundos. Por recomendación de Plo-koon, el consejo decidió establecer una clase para que Jiraiya enseñara a ciertos Jedi a usar técnicas basadas en chakra. Al salir al salón, Luminara saludó con la cabeza al grupo que esperaba afuera. Naruto y Ahsoka estaban sentados en uno de los bancos que bordeaban el salón para que la gente esperara mientras el consejo deliberaba. Frente a ellos estaba la Padawan Sakura. El consejo la había asignado para vigilar a los dos jóvenes y asegurarse de que no causaran más problemas antes de que el consejo pudiera verlos. ¿Están listos para nosotros?, preguntó Naruto con entusiasmo, impaciente porque esto terminara. Llevamos horas esperando. Ayla le dio un ligero golpe en la cabeza por su actitud, que él aceptó sin pestañear. Ya había sobrevivido a los toques de amor de Tsunade tras haberle dicho una palabra. Un suave golpe no lo afectó ni por asomo. Ten paciencia, mocoso, dijo Jiraiya, suspirando ante la actitud de Naruto. Te llamarán cuando estén listos. Hasta entonces, espera aquí. Y trata de no meterte en más problemas de los que ya tienes.
Se giró para irse cuando fue interrumpido por la voz indignada de Naruto. Oye, ¿a dónde vas? Dijo, claramente irritado por tener que enfrentarse solo al consejo, y a su aburrimiento. Voy a hacer ejercicio y a estudiar, dijo Jiraiya, porque yo no soy el que está en problemas. Tú, en cambio, sí estás en problemas, así que te quedarás aquí. Tanto Naruto como Ahsoka hicieron pucheros ante eso, para gran diversión de Ayla. Mientras Jiraiya y Luminara se alejaban, ella sonrió y les dio una palmadita en la cabeza. Anímense. Si voy a tener que cuidarlos, lo mínimo que pueden hacer es no parecer una sentencia de muerte, dijo bromeando. A menudo era así, dejando de lado su actitud de hedisería cuando estaba con los dos traviesos. Naruto le había presentado a Ahsoka poco después de conocerse, y ella enseguida entabló amistad con la joven. Sigo sin entender por qué necesitamos una niñera, a Ayla, dijo Ahsoka, sin poder evitar un ligero enfado en su voz. Niña o no, no le hacía ninguna gracia que la trataran así. El consejo decidió que necesitaban atención porque, de alguna manera, ustedes dos convirtieron una exploración inocente en una travesía mortal por uno de los lugares más peligrosos de la galaxia, y lo remataron peleándose con una banda de esclavistas y enemistando a Sol Negro, respondió Ayla con picardía, rozando ligeramente la nariz de Ahsoka. Me eligieron porque una vez pasé casi un mes en una nave relativamente pequeña con Naruto, y logré resistir el impulso de estrangularlo mientras dormía. Probablemente pensaron que soy tan inmune a su Naruto-idad como cualquiera que pudieran encontrar. Ahsoka rió entre dientes mientras Naruto los fulminaba con la mirada. Ambos lo ignoraron deliberadamente, disfrutando viéndolo contraerse de irritación. Finalmente, decidió conservar la dignidad que pudo y lo dejó pasar con un bufido. Nunca debí haberlos presentado, dijo con tristeza. Siempre se meten en problemas. Antes de que ninguna de las chicas pudiera preparar un comentario ingenioso, se oyó un sonido desde un altavoz oculto en la pared. El consejo estaba listo para recibirlas. Bueno, buena suerte a los dos, dijo Ayla. Iría con ustedes, pero, no quiero. Sin embargo, ni Naruto ni Ahsoka la reconocieron mientras se apresuraban a cruzar la puerta hacia las cámaras del consejo. Parecía que la perspectiva de enfrentarse al grupo de maestros les había recordado que, de hecho, estaban en apuros. Ninguno quería empeorar la situación haciendo esperar al consejo. Entraron apresuradamente y se detuvieron en el centro de la sala circular, intentando no parecer nerviosos. Ninguno de los dos se había presentado solo ante el consejo. El hecho de no tener un caballero ni un maestro escoltándolos era una buena noticia, ya que significaba que el consejo no estaba celebrando una audiencia disciplinaria formal. Sin embargo, no les dio más confianza. Antes de empezar, me alegra verte ileso, dijo Yoda. Su voz amable y su presencia tranquilizadora calmaron sus nervios. Habría sido terrible si te hubieran perdido en la ciudad subterránea. En efecto, dijo Ki-Adi-Mundi. Sin embargo, eso plantea la pregunta de cómo acabaron ahí abajo. Por favor, díganos qué los llevó a llegar al nivel 1. Bueno, empezó cuando leía sobre la historia del templo en los archivos, dijo Naruto. Continuó describiendo su descubrimiento de las antiguas estructuras y túneles, y su plan de explorarlos con Ahsoka. Omitió la sorpresa de cumpleaños que le había preparado, sabiendo que sin duda no les caería bien a muchos de los maestros más estirados. Sospechaba que sabían que omitía algo, pero ninguno se lo recriminó, así que continuó. Fue mientras les contaba cómo se habían encontrado con Torá que se le ocurrió una pregunta. ¿Dónde está Torá, maestros? Preguntó. ¿Está bien? El gato de Lot no tenía identichip, y nadie ha reportado la desaparición de una mascota que coincida con su descripción, dijo el maestro Vilaba, sonriendo levemente ante la preocupación de Naruto por el animal. Lo entregamos a un refugio con el que la orden trabaja en casos como este. Estará bien, jovencito. Por favor, continúe con su informe. Naruto asintió, aliviado de que Torá hubiera sido atendido, aunque también algo triste por no volver a ver al gato de Lot. Después de todo, acababa de hacerse amigo del felino. Aún así, tenía cosas más importantes en las que concentrarse en ese momento, así que reanudó su relato. Varios maestros se mostraron escépticos ante su descripción del tamaño de Gamahiro, pero Ahsoka lo apoyó. Decidió no mencionar que ella había vomitado después del viaje, pues no quería avergonzarla delante del consejo. Eso la enojaría con él, y podría ser perjudicial para su salud. Ahsoka no era violenta como Sakura, al menos no por lo general, pero tampoco tenía reparos en hacerte saber si estaba molesta.
Fue cuando llegó a la parte donde los monstruos los atacaron que Ahsoka hizo su primera pregunta. Maestros, ¿saben qué eran esas cosas parecidas a zombies? Preguntó. Nunca había visto ni oído hablar de algo así. Eran los Cton, respondió Plo Koon. Los descendientes de antiguos criminales desterrados a los niveles inferiores hace decenas de miles de años. Con el tiempo, la contaminación y las enfermedades de allí los han transformado en las tristes criaturas que encontraste. Entonces, ¿eran conscientes? Preguntó Ahsoka, un poco horrorizada. Había matado a varios, creyéndolos meros animales salvajes. No, jovencita, la verdad es que no, respondió Plo con suavidad, percibiendo su miedo y repulsión. Ya no son más que animales feroces, y además eran una amenaza para ti. No deberías sentirte culpable por haberlos matado. Varios de los otros maestros asintieron, y su preocupación comenzó a disminuir. De repente, sintió una mano cálida que le apretaba el hombro. Al mirarla, vio que Naruto se había acercado para consolarla, ignorando las miradas de desaprobación que le dirigía la mitad del consejo. El miedo que le quedaba se disipó ante su presencia tranquilizadora, y le dedicó una sonrisa de agradecimiento. Él se la devolvió con la mirada antes de volver a centrarse en los maestros, ignorando las miradas serias que muchos de ellos ahora mostraban. Si querían impedir que consolara a alguien necesitado, nada menos que a su mejor amigo, entonces necesitarían mucho más que miradas severas. Yoda, quien no soportaba la mirada crítica de varios de sus compañeros maestros, le indicó a Naruto que continuara, impidiendo que Tibino Rancis dijeran algo sobre el comportamiento adecuado y la falta de afecto. No estaba necesariamente en total desacuerdo con lo que presentía que querían decir, pero tampoco estaba de acuerdo con la dureza e inflexibilidad que ambos mostrarían al respecto. Sospechaba que surgiría en el debate después de que los dos jóvenes terminaran de informar. Mientras escuchaba su historia, Yoda quedó impresionado por lo bien que parecían haber trabajado juntos. Sabía que Naruto tenía mucha experiencia previa en trabajo en equipo, pero a él también parecía resultarle natural. También le alegró mucho saber que el joven Skywalker, al parecer, lo había acogido bajo su tutela y le había enseñado mecánica. Skywalker era un verdadero prodigio en ese campo, o al menos eso le habían dicho a Yoda. El antiguo gran maestro tenía poca habilidad con la electrónica y era con mucha más frecuencia la causa de las reparaciones que quien las reparaba. Sin embargo, era alentador saber que Skywalker y Naruto se llevaban bien. No quería que creciera el resentimiento entre ambos. En realidad, Yoda estaba menos preocupado por la estabilidad emocional del joven Skywalker que nunca. Desde que la madre del niño llegó a Coruscant, gran parte de su agitación interior se había aliviado. Seguía siendo tan arrogante e impulsivo como siempre, pero ya no lo acompañaban un miedo y una ira tan abrumadores. Seguían ahí, era cierto, pero ahora eran manejables. Todo transcurría con normalidad hasta que Naruto llegó al punto donde los matones los habían atacado inicialmente. Al comenzar a describir cómo él y Ahsoka escaparon de los esclavistas en la plataforma de aterrizaje, su voz se quebró un poco. Al continuar describiendo cómo había matado a los dos gánsteres que les habían bloqueado la ruta de escape, una oleada de culpa se apoderó de su presencia en la fuerza. Pareces estar angustiado por algo, joven Naruto, comentó Yarael Pof. ¿Qué te preocupa? Es solo que, bueno, odio matar gente, maestro, dijo Naruto con tristeza. Los Jedi enseñan a nunca matar con ira, y Jiraiya Sensei me enseñó lo mismo, pero cuando los maté, estaba furioso. ¿Pero cuando los mataste, lo hiciste porque estabas enojado? Preguntó Mace, tranquilo como un lago. ¿O simplemente estabas enojado con ellos al mismo tiempo que tuviste que matarlos? ¿Eh? Dijo Naruto, confundido por la diferencia. Mate suspiró y lo intentó de nuevo. He matado a muchos seres, dijo con serenidad, y estaba enojado con bastantes. Pero no los maté por enojo. Los maté porque en ese momento era la mejor opción que tenía. Entonces, dime, ¿los mataste por enojo? El rostro de Naruto se arrugó pensativo al recordar el incidente en cuestión. Recordó haber visto a los dos bloquear el callejón, pensando que era su único camino. Al reflexionar sobre sus pensamientos en ese momento, llegó a una conclusión. No, maestro, dijo finalmente. No los maté por ira. Lo hice porque no tenía otra opción. Pero seguía enojado. Creía que los Jedi no debían sentir ira. Con el tiempo, podrías alcanzar la verdadera serenidad, donde no sientas ira ni miedo, dijo Mace. Sin embargo, hasta entonces, al vivir la vida de un Jedi, verás cosas que enfurecerían a cualquier ser moral. No hay delito en la indignación justificada.
Lo más importante es nunca actuar movido por la emoción, sino mantener la calma y la serenidad. Naruto asintió con cierta vacilación. Entendía que no debía dejarse llevar por emociones negativas como el miedo, la ira o el odio. Así fue como casi perdió el control ante el Kyuubi. Pero no estaba tan seguro de ignorar la felicidad, la amistad y el amor. Esas emociones positivas lo habían ayudado a salvar a Ahsoka, después de todo, y no había sentido que Dark lo hiciera. No podían ser tan malas si podían ayudarlo a mantener a la gente a salvo. Mace percibió la incertidumbre de Naruto, pero no hizo comentarios al respecto. Tendría tiempo de sobra para inculcarle el camino Jedi. Era el momento de escuchar este informe y decidir qué hacer con los dos niños aventureros que tenía delante. Enseñarle a Naruto la importancia del código vendría después. Mientras describía su plan para salvar a los esclavos de sus captores, el maestro Rancisis habló. ¿Qué te hizo decidirte a correr semejante riesgo? Preguntó con severidad. Fue una temeridad de tu parte intentar algo así. Pusiste en peligro tu vida, la de Ahsoka y la de todos esos esclavos. Había gente en apuros, respondió Naruto, fulminando con la mirada al maestro Vespasiano. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Dejarlos solos? Nunca debiste haber estado en esa posición en primer lugar, dijo el maestro Tin. Si Ahsoka y yo no hubiéramos estado allí abajo, esa gente nunca habría sido rescatada. Dijo Naruto alzando la voz. La República no iba a ayudarlos. Ni siquiera sabía de su existencia. Nunca abandonaré a quienes necesitan mi ayuda. La convicción que puso en la última frase desconcertó un poco al maestro Tin. Esperaba una respuesta arrogante sobre cómo Naruto creía que los gánsteres no eran rival para él. Escuchar una declaración de compasión fue inesperado, aunque no del todo desagradable. Nadie aquí cree que debiera haber abandonado a esas mujeres a su suerte, dijo Adi Kalia. Simplemente nos preocupa que actuara sin pensar y asumiera un riesgo innecesario. Antes de que Naruto pudiera objetar, Yoda habló. Ese debate ya no es relevante, dijo. Quizás haya sido imprudente, pero su plan, motivado por la compasión, sí lo fue. Bien que lo hicieron, pero cuídense en el futuro. No siempre estarán ahí para salvarlos, lo estarán otros. Eso pareció satisfacer, o al menos apaciguar, tanto a Naruto como al resto del consejo. Mirando a Mace, Yoda decidió que era hora de dar por terminada esta parte de la reunión. Ya habían escuchado todo lo que necesitaban, y tanto él como Mace ya habían acordado qué hacer. Con un sutil movimiento de orejas, le indicó a Mace que procediera. Dado lo que hemos oído aquí, el consejo no los castigará por sus acciones en la ciudad subterránea, dijo Mace, provocando miradas de alivio tanto de Naruto como de Ahsoka. Sin embargo, esas miradas se desvanecieron con sus siguientes palabras. Su flagrante desacato al toque de queda al escabullirse y explorar fuera de los límites es harina de otro costal. Hemos notificado a la maestra Leem de sus transgresiones, y estoy seguro de que ya ha preparado las medidas disciplinarias pertinentes. Ambos se presentarán ante ella en la guardería en cuanto salgan de aquí. Les sugiero que no se pierdan por el camino. Su indirecta no tan sutil pasó desapercibida para los dos, pues ambos parecían apropiadamente sombríos ante la perspectiva de su futuro inmediato. Mace asintió para sí mismo. Conocía a la maestra Leem desde hacía muchos años, y ella sabía exactamente cómo imponer castigos que los dejaban a ambos completamente miserables y también los obligaban a reflexionar sobre sus fechorías, aunque solo fuera por aburrimiento. Estos dos lo pasarían fatal en los próximos días, no le cabía duda. En cuanto el maestro Yoda los despidió, Ahsoka y Naruto salieron corriendo. Pasaron junto a Aiba sin decir palabra, decididos a llegar a la guardería antes de que el maestro Leem decidiera que llegaban tarde y empezara a añadir castigos a lo que ambos sabían que probablemente ya era una larga lista. Mientras caminaban por el pasillo al pie de la torre del consejo, Ahsoka recibió una sorpresa. Casi choca con Naruto, que colgaba boca abajo del techo. Esto no era, en sí mismo, inusual, ya que Naruto solía aprovechar su habilidad para pegarse a casi cualquier superficie, desafiando abiertamente la gravedad. Lo que la sorprendió fue que Naruto había estado, y seguía estando, detrás de ella todo el tiempo. Girando la cabeza, confirmó que, de hecho, eran dos. ¿Qué pasa con el clon? Susurró, preocupada de que los fuera a meter en más problemas. Le pedí que me trajera algo, dijo Naruto, tomando un paquete de su clon invertido, quien se disipó enseguida. Como no pude dártelo como es debido ayer, aquí tienes. ¡Feliz cumpleaños! Le tendió el paquete a Ahsoka. Ella lo tomó y vio que era una bolsa llena de cecina ronto confitada, su golosina favorita.
Su sonrisa casi le partió la cara por la mitad y le dio un fuerte abrazo a Naruto. Gracias, dijo. Había olvidado que lo habías mencionado antes. Eres el mejor, aunque me metas en líos todo el tiempo. Naruto sonrió con los ojos y se rascó la nuca tímidamente. No había mucho que decir al respecto, dados los acontecimientos del día anterior. Vamos, dijo Ahsoka, girándose para correr por el pasillo. Tenemos que esconder esto antes de llegar al maestro Lem. Vamos. Mientras tanto, en la sala del consejo, se desataba un intenso debate. El tema, como era previsible, eran los dos jóvenes que acababan de salir corriendo a recibir su merecido. Esos dos están demasiado apegados el uno al otro, advirtió el maestro Tin. El chico, en particular. Está demasiado dominado por sus emociones. Quizás, dijo Even Piell, hablando por primera vez ese día. Pero no se puede discutir sus resultados. Sobrevivir a un viaje al nivel 1 es bastante impresionante para dos jóvenes, pero desmantelar una red de esclavistas además, es un trabajo realmente notable. Espero con ansias ver qué logran en el futuro. ¿No querrás decir que apoyas sus acciones?, preguntó Oporrancisis. Si no recuerdo mal, te opusiste a que admitieran a Naruto. ¿Qué aspecto de este incidente podría haberte hecho cambiar de opinión? ¿Qué puedo decir? Aprecio el esfuerzo y los resultados, respondió Piell encogiéndose de hombros. Puede que el chico sea sensible, pero sin duda tiene buenas intenciones. Fue valiente de su parte hacer lo que hicieron, insensato o no. ¿Y qué hay del uso de la fuerza por parte del chico?, preguntó Tin, reconociendo temporalmente la decisión de Naruto de rescatar a los esclavos. En realidad, estaba más o menos satisfecho de que Naruto hubiera tomado esa decisión por las razones correctas, aunque no con la suficiente cautela. Todos lo sentimos, incluso aquí. Usó sus emociones, su pasión, para alimentar su poder. Esa es la esencia misma del lado oscuro. Varios maestros menearon la cabeza en señal de desacuerdo y Yaddle incluso resopló ante eso. ¿Dijiste el lado oscuro?, preguntó retóricamente. ¿Era el lado oscuro lo que sentíamos, No lo que yo sentía, claro. El lado luminoso, el joven Naruto, sí. Lo sentíamos con claridad, todos lo sentíamos. Pero maestro Yaddle, seguramente habrás visto que se valió de sus emociones, protestó Tin. Esa pasión es la esencia de la oscuridad. No estoy de acuerdo, respondió Yaddle, atrayendo miradas curiosas de sus compañeros. Si eso fuera cierto, el poder de Naruto se habría sentido contaminado. Puro era. Ira, miedo y egoísmo, sobre todo. El lado oscuro es eso. No lo percibí en él. Compasión, amistad, el deseo de proteger a los demás. Eso es lo que impulsó sus acciones. Estás demasiado aferrado a la letra del código si niegas la evidencia de tus propios sentidos. El maestro Tin se sumió en un silencio pensativo ante eso, con el ceño fruncido. No quería admitirlo, pues contradecía todo lo que entendía del código Jedi, pero Yaddle tenía razón en este caso. Si bien había sentido fuertes emociones impulsando el uso de la fuerza por parte de Naruto, no había sentido la oscuridad que la acompañaba. La firma de la fuerza carecía del frío abrasador, la mancha viscosa y el peso opresivo característicos del lado oscuro. Tal como Luminara le había informado antes, había brillado en la luz de una forma que Tin nunca había visto. Estoy de acuerdo con el maestro Yaddle, dijo Yarael Pof. De hecho, si no fuera por la afirmación previa del maestro hindú, yo mismo tomaría al chico como padawan. Así las cosas, sospecho que te esperan muchas diversiones en el futuro, amigo mío. Su última frase estaba impregnada de un humor nada sutil, y Mace lo miró con una expresión seria. En su interior, Mace tuvo que admitirlo, por muy sarcástico que fuera. Sin duda, le esperaba una experiencia increíble con Naruto como padawan. Lo presentía. De hecho, en cierto modo, lo esperaba con ilusión. Mace era, en el fondo, un hombre recto. Siempre buscaba hacer lo correcto, sin importar las consecuencias personales. Apreciaba ver los mismos rasgos en Naruto, y ansiaba trabajar con alguien que compartiera sus convicciones morales. Dicho esto, basándose en el historial del chico, ese trabajo conllevaría cierta dosis de locura que parecía perseguir a Naruto como un cachorro de Ak. Esa parte, decididamente, no le hacía ninguna gracia. Una parte de él agradecía en silencio mantener la cabeza rapada. De lo contrario, Naruto sin duda se volvería canoso. Eso plantea una pregunta, dijo Eekot. Con todo respeto, maestro hindú, como maestro de la orden, ¿de verdad tiene tiempo para dedicarse a entrenar a un padawan?
Es algo que he estado considerando estos últimos meses, dijo Mace, agradecido por el cambio de tema. Creo que lo mejor sería renunciar a mi puesto como maestro de la orden una vez que Naruto esté listo para que lo tome como Padawan. Esto causó cierta sorpresa, pero no mucha. Si bien el puesto de Yoda como gran maestro solía ser despreocupado, lo que le dejaba el tiempo justo para aceptar aprendices de vez en cuando, no podía decirse lo mismo del trabajo de Mace. El maestro de la orden dirigía la orden día a día, decidiendo políticas, organizando misiones y, en general, asegurándose de que la orden Jedi en su conjunto siguiera funcionando. Era un compromiso a tiempo completo y algo más, y había una razón por la que Mace no había aceptado un Padawan desde su elección para el puesto. Creo que deberíamos votar ahora para elegir a mi sustituto, continuó Mace. Sería mejor si pudiera ayudarles a familiarizarse con el puesto antes de dimitir. Hubo consenso general sobre ese punto, y comenzó el proceso de elección de un nuevo maestro de la orden. Inicialmente, se propuso a Yoda como el candidato obvio, pero este se negó. Ya había ocupado el puesto y argumentó que una nueva voz era lo mejor en este caso. Ya era gran maestro y no quería vincular demasiado a la orden a su singular visión si podía evitarlo. Finalmente, tras varias horas de debate, Barael Poe fue elegido para reemplazar a Mace tras su dimisión. Barael estuvo a punto de ser elegido para el puesto, pero perdió ante Mace, ya que el consejo lo consideraba algo excéntrico y poco convencional. Yadle, en privado, esperaba con ansias ver qué cambios podría traer a la orden, especialmente con Naruto y Jiraiya trayendo sus propios cambios. Al día siguiente Anakin pasaba junto a una de las salas de entrenamiento del templo cuando sintió algo extraño en la fuerza. Era como si alguien extendiera su presencia repetidamente antes de silenciarla casi por completo. Normalmente, lo habría descartado como si se tratara de algún maestro practicando alguna técnica de meditación desconocida o algo similar, pero la firma de la fuerza definitivamente no era la de un maestro, a pesar de su poder. Era descuidada, salvaje e inexperta, teñida de aburrimiento y un toque de frustración. Además, le resultaba familiar. Al asomar la cabeza por la puerta, las sospechas de Anakin se confirmaron. Sentado a un lado de la habitación estaba Naruto, rodeado de equipo de limpieza y media docena de sables de entrenamiento. Mientras Anakin observaba, comprendió la causa de la extraña sensación en la fuerza. Naruto cerró los ojos, se concentró, y de repente su firma de la fuerza cobró vida, mucho más allá de lo que Anakin había sentido en él en el pasado. Al otro lado de la habitación, un sable de entrenamiento se tambaleó en su soporte, se elevó en el aire y voló zumbando hacia la mano extendida de Naruto, antes de que no le alcanzara la mano y le diera un golpe en la cara. ¡Ay! ¡Maldita sea! Maldijo Naruto, agarrándose la frente magullada. Bueno, eso es nuevo, dijo Anakin, haciendo que Naruto se sobresaltara. Así que por fin lograste tocar la fuerza sin meditar. ¿Cuándo descubriste cómo hacerlo? ¿Y qué haces aquí? Naruto superó rápidamente la sorpresa de que Anakin se le acercara sigilosamente e intentó disimularlo con una fría indiferencia. No funcionó, pero Anakin se apiadó de él y decidió no molestarlo. Al menos, no cuando había otras razones para molestarlo. Lo logré hace unos días, dijo Naruto. ¿No oíste lo que nos pasó a Ahsoka y a mí el otro día? No, Obi-Wan y yo acabamos de volver de una misión, dijo Anakin. Ni siquiera he terminado de desempacar. ¿Qué ha pasado? Naruto le contó toda la historia de lo sucedido 2 días antes, desde su plan inicial para sorprender a Ahsoka hasta que finalmente logró acceder a la fuerza sin necesidad de meditar. Al final de su relato, Anakin negó con la cabeza, con una expresión irónica en el rostro. «Solo tú, Naruto», dijo. «Guau, eso supera incluso la mayoría de las acrobacias que hacía a tu edad. Tendrás que presentarme a esa Ahsoka un día de estos. Si puede volar algo que tú arreglaste, sin duda quiero competir con ella un día de estos». «Sí, es genial», dijo Naruto, antes de que su cerebro procesara que lo habían insultado. Oye, ¿qué tiene de malo lo que preparo? Funcionó, ¿verdad? Anakin le lanzó una mirada que había copiado de Obi-Wan, con ceja levantada y todo. Decía, piensa en lo que acabas de decirle un momento y luego contáctame. Esperaré aquí hasta que te des cuenta de que tengo razón. Obi-Wan tenía miradas muy expresivas, y Anakin había copiado varias. Sin duda, había visto esta con bastante frecuencia. Naruto le devolvió la mirada desafiante durante unos 10 segundos antes de apartar la mirada. Un rubor avergonzado se asomaba por los bordes de su máscara. Bueno, vale, quizá no haya sido mi mejor reparación, admitió Naruto, antes de mirarlo con picardía.
Pero tú me enseñaste, así que no es eso más culpa tuya que nada. Al fin y al cabo, un alumno vale lo que vale su maestro. ¿Qué, pequeño? Anakin balbuceó furioso, sin estar seguro de cómo la conversación se había vuelto tan rápidamente en su contra. Supongo que solo necesitaré más lecciones, dijo Naruto. Quizás incluso lecciones de vuelo. Ya veremos, dijo Anakin, antes de cambiar de tema rápidamente. Supongo que este es tu castigo, ¿eh? ¿Dónde está tu cómplice? Ahsoka fue enviada a limpiar todos los sables de entrenamiento en la otra mitad del templo, dijo Naruto. Al parecer, el maestro Leem no confiaba en que no nos meteríamos en más problemas si nos quedábamos solos. En secreto, Anakin pensó que fue una sabia decisión del maestro Leem. Naruto ya atraía problemas y rarezas como una estrella a los planetas. Por lo que había oído de Ahsoka, meterlos a ambos en una habitación con 100 sables de luz, con o sin entrenamiento, podría acabar con el templo destruido. Entonces, ¿por qué usas la fuerza así cada 30 segundos? Preguntó, refiriéndose a los pulsos periódicos que lo habían traído hasta allí en primer lugar. Estoy practicando, respondió Naruto. Por fin he descubierto cómo usar la fuerza con normalidad, pero todavía no soy muy bueno. Sí, me di cuenta, bromeó Anakin, señalando el moretón que se oscurecía en la frente de Naruto, donde la empuñadura del sable lo había golpeado. ¿Necesitas consejos? Naruto casi se torció el cuello, levantó la vista muy rápido. ¿En serio? Preguntó, visiblemente sorprendido por la oferta. Sería fantástico. Gracias, Anakin. Anakin sonrió y se sentó junto a su hermano menor. Sin embargo, por dentro, se estremeció un poco. A pesar de todo lo que había intentado hacer por él, Naruto seguía demasiado sorprendido cuando alguien le ofrecía ayuda o un elogio. No es que sea mucho mejor, pensó Anakin con tristeza, antes de apartar ese pensamiento. Tenía mejores cosas que hacer que centrarse en sus propios defectos. Durante los siguientes 30 minutos, Anakin le enseñó a Naruto algunos ejercicios básicos para ayudarle a controlar el uso de la fuerza. Dado que ambos habían comenzado el entrenamiento Jedi mucho más tarde que la mayoría, Anakin estaba excepcionalmente capacitado para ayudar a Naruto a superar algunos de los obstáculos que enfrentaba. No progresaron mucho, ya que no era algo fácil de aprender, pero Naruto mostraba una clara mejoría. No desperdiciaba tanta energía cada vez que usaba la fuerza y podía mantenerla un poco más de tiempo. Sin embargo, después de media hora, Anakin echó un vistazo a su cronómetro. Reprimió un gemido al ver la hora, sabiendo que Obi-Wan probablemente ya lo estaría buscando. Suspirando, se levantó y le dio una palmada en el hombro a Naruto. Lo siento, pero tengo que irme, dijo disculpándose. Lo estás haciendo bien. Sigue practicando, ¿vale? De acuerdo, dijo Naruto, sin molestarse en ocultar su decepción por la marcha de Anakin, a quien consideraba una especie de hermano mayor. Al llegar a la puerta, Anakin se giró y lo miró de nuevo. Naruto, gracias por liberar a esos esclavos, dijo con voz seria. De verdad que no me gusta la esclavitud, y es genial que tú y Ahsoka lo hicieran. No hay problema, dijo Naruto con una sonrisa. La esclavitud es simplemente malvada. No pude haber dejado a esas mujeres allí, y Ahsoka tampoco. Anakin dudó un poco antes de responder. Naruto, escuchaste que mi madre fue liberada hace unos meses, ¿verdad? Preguntó. Naruto asintió. Anakin se lo había dicho él mismo, después de todo. Había sido lo único de lo que podía hablar durante más de una semana. Bueno, a veces me escabulló para verla, dijo Anakin. Solemos comer o cenar juntos en algún sitio. La próxima vez, ¿quieres venir? Creo que te caería muy bien. Considéralo mi forma de agradecerte lo que hiciste por esa gente. Lo que Anakin no dijo fue que pensaba que sería bueno para Naruto conocer a Shmi. Honestamente, veía al menor como una especie de hermano menor, y sabía que Naruto nunca había tenido una figura materna en su vida. Pensó que podría ayudarle tener una, al menos un poco, y para Anakin, no había mejor madre en todo el universo que Shmi Skywalker. ¿De verdad? Preguntó Naruto, atónito por la oferta. Me encantaría. ¿Cuándo nos vamos? ¿Esta noche? Guau, 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 dijo Anakin, levantando las manos para frenar a Naruto. No te metamos en muchos líos tan rápido. Le daremos 1 o 2 semanas, y luego te diré cuándo, ¿de acuerdo? Está bien, respondió Naruto, asintiendo tan rápido que su cabeza estaba borrosa. Anakin sonrió ante el entusiasmo de Naruto. Solo le sirvió como confirmación de que Naruto necesitaba esto, necesitaba una familia.
Anakin jamás entendería la postura Jedi sobre el apego, por mucho que lo sermonearan al respecto. Seguro de que hacía lo correcto, salió por la puerta, con la esperanza de regresar rápidamente a sus aposentos antes de que Obi-Wan empezara a buscarlo. Por desgracia, parecía que ya era demasiado tarde. Justo enfrente, frente a él, estaba Obi-Wan, apoyado en la pared con una mirada de complicidad. Anakin se quedó paralizado un instante, antes de que su mente se pusiera en marcha. Esta no era ni la primera ni la 20ª vez que tenía que inventar excusas improvisadas para su amo. Maestro, ahí está, dijo. Estaba a punto de ir a buscarlo. ¿Qué hace aquí? Ah, lo de siempre, respondió Obi-Wan. Busco a mi padawan errante y lo encuentro planeando romper las reglas con una joven. Ah, dijo Anakin con torpeza. No esperaba que Obi-Wan hubiera escuchado su conversación. Verá, maestro, fue muy amable de tu parte, Anakin, hacer esa oferta, dijo Obi-Wan, interrumpiendo a su padawan antes de que pudiera ahondar más. Anakin se quedó mirándolo boquiabierto unos segundos, quedándose momentáneamente sin palabras. Espera, ¿qué? Logró finalmente articular con voz entrecortada, mientras su cerebro aún intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Esperaba una larga charla sobre lo prohibido que está el apego y cómo necesito meditar sobre esto durante una semana para aprender la lección. Y hace unos meses, eso es lo que habrías recibido, dijo Obi-Wan. Entonces, ¿qué ha cambiado desde entonces? Preguntó Anakin con cautela, aún sin creerse del todo que no iba a recibir un sermón épico. Sin embargo, en lugar de responder directamente a su pregunta, Obi-Wan decidió responder con una pregunta propia. ¿Recuerdas el día en que trajeron a tu madre de vuelta a Coruscant? Preguntó. Anakin resopló al oír eso. Claro que recordaba ese día. Era probablemente el más feliz que había tenido desde su primera visita al templo. Escena retrospectiva. Apenas 4 días después de conocer a Naruto, Anakin recibió la noticia de que su madre había sido rescatada sana y salva de Tatooine y estaba casi en Coruscant. De alguna manera, Yoda se convenció de que le permitiera recibirla a su llegada, algo por lo que Anakin estaba profundamente agradecido. Sabía que era poco probable que le permitieran visitarla muy a menudo, o incluso que lo hicieran, pero cualquier momento que pudiera pasar con su madre era un regalo preciado. Así, se encontró de pie en una tranquila plataforma de aterrizaje con Obi-Wan a su lado. Me sorprende que el consejo no enviara a otro maestro para asegurarse de que no me involucrara demasiado emocionalmente, dijo Anakin, aunque por una vez no había verdadera amargura en su voz. Estaba de demasiado buen humor para eso. Varios querían, dijo Obi-Wan con naturalidad. Los convencí de que yo era la supervisión que necesitaban. Anakin miró a su amo interrogativamente. Confío en ti, Anakin, dijo Obi-Wan, transmitiendo una oleada de consuelo a través de su vínculo. Esa simple declaración, y los sentimientos que la acompañaban, significaron muchísimo para Anakin en ese momento. Antes de que pudiera articular una respuesta más allá de la simple gratitud, la sombra de una nave atrajo su atención. Parecía que su madre finalmente había llegado. Cuando la rampa se abrió, lo primero que vio fue a su compañera, Padawan Ayla Secura y a su maestro, Quinlan Vos. No sabía que eran ellos los encargados de rescatar a su madre, pero supuso que tenía sentido. Por lo que sabía, Quinlan se especializaba en rastreo, investigación e infiltración. Era lógico que él y Ayla fueran asignados a encontrar y rescatar a su madre de un planeta controlado por los Ups como Tatooine. Salió de sus cavilaciones al ver quién bajaba por la rampa detrás de ellos. Puede que hubieran pasado más de 6 años, pero reconoció al instante a su madre. En un instante, volvió a ser un niño de 9 años, cruzó la cubierta y la abrazó con fuerza antes de que ella pudiera decir nada. Te extrañé, mamá, dijo con voz entrecortada, con la voz cargada de emoción. Apenas notó que Ayla y el maestro Vos habían ido a charlar con Obi-Wan, probablemente para darle privacidad. Yo también te extrañé, Annie, dijo con la voz un poco temblorosa. Mira cuánto has crecido. Eres una gigante. Separándose del abrazo, Anakin se dio cuenta de que ella tenía razón. Ahora le sacaba más de media cabeza. Era extraño para él mirar a su madre desde arriba. Por un momento, volvió a sentirse culpable por haberla dejado durante todos esos años, esclava en ese planeta polvoriento y abrasador. Siento haberte dejado, mamá, dijo. No debí haberte dejado allí. Debí haber venido a buscarte hace años. Calla, dijo, ahuecándole la mejilla con la mano. No tienes nada de qué disculparte. Tuviste que seguir tu propio camino, y eso es todo lo que siempre he querido para ti.
Verte libre fue lo más feliz que he sido, así que no te sientas culpable por ello. ¿De acuerdo? Anakin sonrió temblorosamente al sentir que la gélida bola de culpa y odio hacia sí mismo que había cargado durante 6 años se derretía, para ser reemplazada por una calidez reconfortante. Sintió como si el peso de una estrella se hubiera levantado repentinamente de sus hombros. Está bien, mamá, dijo. Bien, dijo con firmeza. Ahora, ¿por qué no me presentas a tu amiga de allá? ¿O ya olvidaste todos esos modales que te enseñé? Anakin soltó una carcajada al oír el tono de su madre. Caramba. Incluso había extrañado sus regaños. Aún así, supuso que tenía razón. Estaba haciendo el ridículo. Así que, todavía sonriendo como un idiota, se giró y llevó a su madre hasta su amo para presentarlos. Al hacerlo, oyó el sonido de pasos metálicos bajando por la rampa. Miró por encima del hombro y vio a un droide de protocolo saliendo de la nave. Estaba revestido de paneles de carrocería de color bronce opaco, con brillantes ojos amarillos. «Oh, cielos, maestro Ani, ¿eres tú?», dijo. «Sabía que te volvería a ver algún día». «¿C3PO?», dijo Anakin, sorprendido de ver el droide que había construido hacía tanto tiempo. Hacía años que no pensaba en C3PO. «¿Lo terminaste?». «Por supuesto», dijo su madre. «Ha sido de una ayuda increíble, y fue tu regalo». «¿Cómo no iba a serlo?». Anakin no pudo evitar sonreír ampliamente. Por fin, su familia estaba reunida. Fin del flashback. Tras despertar de sus recuerdos, Anakin volvió a centrarse en su maestro. Sintió que Obi-Wan esperaba una respuesta a su pregunta, por obvia que fuera. «Por supuesto que lo recuerdo, maestro», dijo, intentando mantener un tono respetuoso. «Sí, bueno, desde ese día, he notado que gran parte de tu agitación interior se ha calmado», dijo Obi-Wan. «Aunque estabas, y estás, tan apegado a tu madre, eso no te ha desequilibrado. De hecho, todo lo contrario. Mientras hablabas con ella, sentí que encontrabas tu centro más plenamente que nunca». «Ay», dijo Anakin lentamente, sin entender aún a dónde quería llegar su maestro. Al percibir la confusión de su padawan, Obi-Wan suspiró. «Lo que intento decir, Anakin, es que en los últimos meses me he dado cuenta de que probablemente nunca serás un Jedi convencional», dijo. «Comenzaste tu entrenamiento mucho más tarde que la mayoría, así que supongo que fue una tontería esperar que te ajustaras a un estándar Jedi típico en todos los aspectos. Tu vínculo con tu madre, y ahora con Naruto, es claramente una fuente de fortaleza para ti, más que una debilidad. Entonces, ¿estás de acuerdo con todo esto?», preguntó Anakin, sin poder creer lo que oía. «Bueno, no puedo decir que me entusiasme que engañéis a un jovencito a que se dedique a romper las reglas, pero por lo que he oído, Naruto ya es un caso perdido en ese aspecto», dijo Obi-Wan con tristeza. «Pero no voy a negar algo que claramente te ayuda a encontrar el equilibrio que se te ha escapado». «Gracias, maestro», dijo Anakin, inclinando la cabeza respetuosamente. «De nada, padawan», respondió Obi-Wan antes de continuar. «Estoy orgulloso de ti. Hacerme amigo de Naruto y ofrecerle la ayuda que debí haberte ofrecido hace tantos años es una muestra de sabiduría y madurez. De verdad, te debo una disculpa por no haber reconocido lo que necesitabas durante tanto tiempo. Solo espero que me perdones». Esto dejó a Anakin sin palabras una vez más. Primero Yoda, ahora Obi-Wan, se disculpaban con él. ¿Quién era el siguiente, el maestro Windu? ¿Gardulla? Incapaz de articular una respuesta, Anakin simplemente envió sus sentimientos a través del vínculo a su maestro. Gratitud, perdón, sus propias disculpas por lo malcriado que había sido y, sobre todo, el deseo de seguir adelante con su nueva comprensión. Obi-Wan sonrió al sentir lo que Anakin le enviaba. Avanzando, se acercó a su joven padawan y le dio una palmada en el hombro. «Vámonos», dijo. «Todavía tenemos mucho que hacer hoy, sobre todo si vas a pasar el tiempo conspirando con jóvenes». «¿Conspirando? ¿Yo?», dijo Anakin con exagerada inocencia. «Pero, maestro, no sé de qué habla». Riendo suavemente, los dos regresaron a sus aposentos. Mientras caminaban, Anakin reflexionó que nunca se había sentido tan a gusto en el templo como ahora. De alguna manera, saber que su amo confiaba en que haría lo correcto, incluso si iba en contra del código, le resultaba casi tan reconfortante como saber que su madre estaba a salvo. Cuando entró en sus aposentos y fue a su habitación a desempacar sus cosas, se sintió, por primera vez, como en casa. Gracias por informarme, maestro Jedi», dijo el canciller supremo Palpatine con una sonrisa cansada. «Espero que los dos jóvenes estén sanos y salvos después de semejante percance». «Lo son», dijo Ed Cot.
Había sido seleccionado para informar al canciller del incidente ocurrido en la ciudad subterránea. Si bien la Orden Jedi solía mantener estos asuntos en secreto, el descubrimiento de una red de esclavistas con conexiones con el Sol Negro justo debajo del distrito del Senado era algo de lo que el canciller debía estar al tanto. Bueno, menos mal que sí. Y menos mal que lograron rescatar a esas pobres mujeres. Espero con ansias ver qué logran en los próximos años, dijo Palpatine. Por favor, manténganme al tanto de sus investigaciones sobre este asunto. No debemos permitir que estas prácticas bárbaras se arraiguen en el corazón de la República. El maestro Kot inclinó la cabeza ante eso, asintiendo con facilidad. Personalmente, creía que era bueno que el canciller estuviera al tanto de cosas como esta. Lo mantenía conectado con las realidades de la galaxia, en lugar de limitarse a las sutilezas del Senado. Intercambiaron breves cumplidos antes de que Ed se disculpara y abandonara la espaciosa oficina. Una vez que el maestro Jedi salió de su oficina, Palpatine se sentó en su escritorio, indicando a sus secretarias que no lo molestaran. Esperó varios minutos, hasta que sintió que el Jedi salía del edificio y subía a un deslizador de regreso al templo. En cuanto sintió su partida, el rostro de Sidious se contorsionó en una mueca de enfado. Eso prácticamente confirma lo que sospechaba, pensó. Esa perturbación en la fuerza del otro día era, en efecto, este chico Naruto. ¡Qué poder! Pero demasiado arraigado en la luz como para ser útil, maldita sea la fuerza. Sidious había sentido la oleada de poder cuando Naruto conectó con la fuerza hacía 2 días, incluso sentado en su oficina. El poder había sido tan intenso con el lado luminoso que le había causado un dolor leve, incluso a esa distancia. Sospechó al instante del chico. La señal de la fuerza coincidía con la que creía ser la de Naruto, obtenida al comparar su propia percepción a través de la fuerza con los informes de sus espías sobre cuando Naruto meditaba. Había sido extremadamente difícil instalar programas espía en los droides de limpieza del templo, y no durarían mucho, pero había recopilado lo suficiente para construir un perfil aproximado de los 2 recién llegados. Ambos podrían resultar problemáticos para el plan con el tiempo. Sidious sabía que Jiraiya era la amenaza más inmediata. Aunque necesitaba conocerlo para estar seguro, sospechaba que era mucho más talentoso y peligroso de lo que solía aparentar. Peor aún, había sido un experto en espionaje y contraespionaje en su tierra natal. Sidious sabía que tenía tiempo, mientras Jiraiya se acostumbraba a la nueva tecnología y cultura en la que se encontraba, pero no estaba dispuesto a acomodarse. Calculaba que no le tomaría más de 3 años tener una red de inteligencia operativa, si es que realmente era tan hábil como Sidious sospechaba. Aún así, no era una amenaza insuperable. Incluso ahora, Sidious se esforzaba por ocultar cualquier rastro de su verdadera identidad con mayor ahínco que antes. También le había ordenado a Tyrannus que eliminara cualquier rastro de conexión entre él y el ejército de clones que se estaba formando en camino. No estaba dispuesto a que Jango Fett muriera todavía, pero existían alternativas a una acción tan drástica. Había requerido un uso extremadamente delicado de la fuerza, pero Jango ahora creía que lo habían contratado anónimamente para ser la plantilla de clones. Nunca había sido consciente del verdadero propósito de sus hijos, ni le había importado, pero ahora no había posibilidad de que se le escapara algo. Además, reflexionó Sidious, seguía disponible para ser utilizado como herramienta en el futuro. Naruto, a diferencia de Jiraiya, era mucho más difícil de explicar. Era poderoso. Sidious lo había sentido con certeza. Quizás incluso tan poderoso como Skywalker, aunque dadas las diferencias de edad, aún era difícil saberlo. Tanto él como su padrino habían demostrado habilidades en la fuerza que Sidious nunca antes había visto. Incluso ahora estaba experimentando para replicar algunas de sus habilidades únicas, aunque aún no había tenido mucha suerte. Sin embargo, el poder por sí solo no era lo que convertía al chico en una amenaza potencial. De hecho, Sidious había acariciado la idea de transformar a Naruto en el futuro, quizás como refuerzo de Anakin. Sin embargo, cada vez que percibía la firma de la fuerza del chico, descartaba la idea. El chico estaba demasiado arraigado en la luz. Desconocía por completo a Naruto como persona, por lo que no tenía ganchos que clavarle ni palancas con las que jugar. Es más, ni siquiera puedo intentar obtener ese conocimiento sin levantar sospechas. Con Anakin, tenía la excusa de estar agradecido por sus acciones en Naboo, pero mi relación con él también ha llamado la atención del maldito consejo. Intentar conocer a Naruto, en quien Palpatine no tiene ningún interés, solo despertaría sospechas.
No, mejor matar al chico a la primera oportunidad, antes de que se convierta en un verdadero peligro para el plan. Tendría que esperar un tiempo, pensó Sidious, antes de tomar semejante decisión. Lo mejor para el chico era ser un padawan con algo de experiencia antes de que lo eliminaran. Demasiado pronto, y su muerte parecería sospechosa, un caso aislado que se investigaría sin importar las circunstancias. Los jóvenes Jedi, e incluso los padawans más jóvenes, rara vez morían. Estaban demasiado bien protegidos, demasiado aislados como para que una pérdida así no fuera sospechosa. Mejor para él ya tenía una o dos misiones peligrosas en su haber, para que la idea de que estuviera en riesgo fuera más fácil de aceptar. También le daría a Sidious la oportunidad de evaluar el poder y el nivel de habilidad del chico, y así saber qué tipo de fuerza enviar contra él. Quizás sea necesario hacerle una prueba cuando se convierta en Padawan, reflexionó Sidious, repasando los recursos adecuados que tenía para tal cosa. Después de todo, me interesa estudiar los poderes únicos del chico, y ese idiota de Omega ha estado intentando atraer mi atención. Sí, quizá me sea útil en esto. No me rebelaré ante ese idiota incompetente, pero sin duda puedo atraer su atención. Ha demostrado ser capaz de frustrar a los Jedi en el pasado, y sería una lástima desperdiciar semejante talento. Sidious sonrió levemente ante eso. Ya se estaba formando un plan en su mente. Tendría que encontrar un lugar adecuado para que Omega hiciera su trabajo, uno que pudiera controlar. También necesitaría un chivo expiatorio para Omega, una persona u organización que pudiera asumir la responsabilidad si lo capturaban. Cuando las respuestas le llegaron, casi rió. Era perfecto y fortalecería su poder como Palpatine, además de establecer la tapadera perfecta para la eventual muerte de Uzumaki. Pero todo eso es una pequeña molestia comparado con lo que ha pasado con Skywalker, se enfureció Sidious, rechinando los dientes de ira. Cuando el llamado elegido acudió a él, hacía casi 4 meses, y le contó la decisión de Yoda sobre su madre, Sidious tuvo que recurrir a todo su autocontrol para no aullar de rabia. La culpa de Skywalker por abandonar a su madre y su resentimiento hacia los Jedi por no rescatarla habían sido la clave de su plan para convertir al chico. Ahora, esas cosas eran meros recuerdos. La mayor parte de la confusión, la ira y el miedo que había acumulado en la mente de Skywalker se habían desvanecido en un instante. Lo peor era que Palpatine se había visto obligado a fingir satisfacción, incluso alegría, por el reencuentro de su joven amigo con su madre. Al fin y al cabo, Palpatine se suponía que era amigo y mentor de Anakin, alguien que celebraría tan feliz ocasión. Incluso tuvo que admitir que quizá los Jedi no eran tan retrógrados y dogmáticos como le había estado diciendo a Anakin. Las palabras casi se le atascaron en la garganta. Aún así, quizá no sea un completo desastre, pensó Sidious, con la mente siempre ocupada dándole vueltas. Al fin y al cabo, hay muchas maneras de convencer a un Jedi, sobre todo a uno tan sensible como Skywalker. Puede que ya no guarde ese resentimiento, pero su apego a su madre y a ese idiota de Kenobi sin duda se ha fortalecido. Sus manos se relajaron mientras comenzaba a formular un nuevo plan. No era perfecto, todavía no, pero él era sumamente adaptable. Sí, eso puede ser una ventaja, reflexionó. Después de todo, el apego a los demás es una debilidad, y el amor se transforma fácilmente en pérdida y dolor. Ese dolor lo llevará hacia la oscuridad. Pero tendré que ser paciente. El velo aún no está completamente reparado, y los Jedi podrían recibir una advertencia si actúo con demasiada prisa. Pero actuaré, y Skywalker será mío. De una forma u otra, lo convertiré.